Aquí comienza el programa periodístico por excelencia, Con Fundamento. Un encuentro con la actividad política de nuestro país, con la conducción del periodista Rafael Rizzo y un equipo periodístico de primer nivel, realizando un trabajo minucioso y objetivo. Con ustedes, Con Fundamento. Objetividad con dignidad. Muy buenas noches, amigos televidentes. Un gusto comenzar aquí una nueva edición de Con Fundamento por Canal 8 Rivera. Les cuento, hoy vamos a tener un programa espectacular. Los invitados son de lujo, pero primero y antes que nada vamos al editorial. Les cuento que, bueno, el editorial de hoy es muy entretenido. El programa pasado tuvimos invitados, como tenemos siempre en este programa. Durante el transcurso del mismo, hubieron algunas llamadas, algunos mensajitos, preguntando quién era quién y qué tenía que hacer adentro del programa y por qué venía, y si no venía, y si venía o no en representación de los partidos X. Bueno, la tontera política llega a tal extremo de que en esta idiotez sentimental que tienen algunos, se les da por llamar al papá de ellos políticamente hablando al Senado. Y le dicen, papá, senador papá, mirá que en el programa de Rivera vino alguien que no representa al partido. Bueno, primero les voy a explicar. Los únicos que pueden representar cabalmente a los partidos, en el caso, por ejemplo, del Frente Amplio, sería alguien de la mesa política autorizado por la misma. En el caso de los demás partidos, todos tienen representantes y se llaman diputados. Los demás son un cero a la izquierda. No representan ustedes al partido, representan sectores. No pueden ustedes adjudicarse esa libertad de creerse que pueden ustedes hacer determinadas cosas. Eso, ¿sabe qué? Me hace acordar a los más totalitarios que he visto en mi vida. Qué lástima que en Rivera tengamos ese tipo de sanguijuelas metidos adentro de la política. Pero también les quiero decir con toda certeza, en este programa invitamos a lo que a nosotros se nos da la gana. Lo que ustedes quieran o no quieran, políticos que nos están viendo, nos sale sobrando a nosotros. Si no quieren venir a este programa, no vengan. Para venir a este programa se tiene que ser, primero, democrático, segundo, respetuoso, y no ser totalitario. ¿Ok? Así que los saludos a la gente que hizo esa estupidez. Seguimos andando y el programa también. La pausa, no se me vaya, ahora sí arrancamos con más Con Fundamento. Dele. La verdad con fundamento. No se deje engañar. Doctor Jorge Washington Fajardo, abogado. Estudio jurídico, decano de Rivera, Fajardo y Asociados. 70 años de experiencia avalan nuestra gestión. Civil, penal, laboral, familia, etc. Agraciada 477, teléfono 462-23456. Doctor Jorge Washington Fajardo, abogado.
And I think to myself, what a wonderful world. Prevengamos el suicidio. Yes, I think to myself, Todos podemos ayudar. what a wonderful world. En verano hay mucho para disfrutar. Playas, paseos, rambla, noche con amigos. Para que tu plan sea perfecto, solo te falta Flow. Porque las series y pelis que ves en vacaciones se disfrutan de una manera especial. Contrata Flow en todo Uruguay desde 499 pesos por mes. Para mirar en tus dispositivos o transmitir a una tele. Este verano, tu plan perfecto es llevar la TV contigo. Una cancha de fútbol debe ser de pasto natural, color verde y cumplir con altos requisitos de calidad. Debe medir un mínimo de 64 metros de ancho por 100 metros de largo. En estos momentos en que los ojos del mundo están puestos en una cancha, tenemos que mirar la otra cancha. El verano pasado se quemaron más de 22.000 hectáreas, cerca de 34.000 canchas de fútbol. Este verano no podemos perder ni una más. Maneja el fuego con precaución. Banco de Seguros del Estado. Do you speak English? Christopher Marlowe ya tiene matrículas abiertas. Cursos para niños a partir de 7 años, jóvenes y adultos. Preparación para exámenes PETS, Cambridge English y Cambridge First, FCE. Promo para nuevos alumnos. Christopher Marlowe en Fructuoso Rivera 565 y Dambori Arena 205. Teléfonos 462-320-29 y WhatsApp 098-080-964, 098-502-314. Christopher Marlowe. Del 6 al 12 de marzo, la Patria Gaucha presenta el show de los gigantes. Larvanoa Carrero, 45 años. Desde Argentina, por primera vez, la reina Amiga traidora, Ángela Leiva y el suceso del cuarteto, La Conga. La Conga. Junto a Catherine Bernes, José Damiani, Anita Valiente, Chacho Ramos, Tarumán, Miriam Britos y Matías Valdés, entre otros. 36ª fiesta de la Patria Gaucha. Continuamos compartiendo con la conducción del periodista Rafael Rizzo con fundamento, objetividad con dignidad. Y bueno, y continuamos entonces ahora sí con la pantalla llena de invitados y como debe ser el programa de Con Fundamento. Déjenme presentarles uno por uno a los que nos acompañan hoy. Les voy a ir pidiendo que a medida que los voy nombrando vayan tomando el micrófono. José Luis López, muy conocido como el Colo. Buenas noches, Colo. Un gusto de que estés con nosotros, un placer tenerte en este programa. ¿Cómo andas, Rafael? ¿Todo bien? Siempre estamos conversando y es un gusto estar por aquí contigo y con los invitados que has traído en esta noche que bueno, van a poder poner algo de claridad en este tema. Pero antes de empezar con el tema en sí mismo, a mí me gustaría hacerle acordar a todo Rivera que hoy se cumple un año del comienzo de la guerra entre Ucrania y Rusia, entre Rusia y Ucrania, o mejor dicho, entre otras potencias que están queriendo sacar algún rédito económico sobre eso. Entonces vaya para todos esos pueblos con sus lamentables muertos, mi más sentido cariño. Muy bien.
Al lado de José Luis lo tenemos a Eduardo Pereira. Hola Eduardo, un gusto de que estés con nosotros. Es un placer tenerte acá. Sí, es un gusto estar, compartir experiencias, compartir conceptos y sobre todo ver si podemos servir a que las personas se pregunten, porque esa es la parece idea. que los temas no cierran, sino que nos preguntamos sobre ellos. Y creo que acá es una gran oportunidad para generarnos preguntas, ¿no? Sé que es una situación particular, porque tenemos personas de esos países, Exacto, que son amigos y que con los cuales compartimos en otros lugares. Pero bueno, intentaremos entre todos ir construyendo una idea para poder aportar algo a quienes nos están hoy a las 9:17 en sus casas, mirándonos por la televisión, y a todos un saludo y gracias por recibirnos en su casa. Eduardo, muchas gracias. Y bueno, y al lado mío tengo este invitado, este hombre que viajó de Montevideo para estar hoy acá en el programa, y le quiero dar las gracias a Samuel Petit, hombre de Venezuela. Bienvenido a Rivera. Bueno, bienvenido a Uruguay, no, porque ya hace rato que estás acá, pero igual, la bienvenida te la damos siempre. Gracias. Gracias por el espacio, a toda la audiencia un saludo, y sí, como decía el compañero, la idea es saldar dudas de los conflictos que se viven en nuestros países, con puntos de vista diferentes. Detrás de cámaras no hablamos, no nos pusimos de acuerdo, cada quien viene a plantear su idea, y que de los errores que pudieron haberse cometido en nuestros países, pues por supuesto que no se cometan en este ni en ningún otro. Por eso yo creo que cuando salimos de un país desterrados, por así decirlo, nos convertimos en portavoces de esos errores y de esas vivencias que nosotros no queremos que se repliquen en el país donde llegamos, porque lejos de vivir algo similar a Venezuela, lo que queremos vivir es algo diferente. Por ejemplo, en mi caso, poder, por supuesto, un país donde nació mi hija, donde mi hija pueda crecer, y si le tocase salir del país, que sea por decisión propia y no porque la situación del país la obligó a salir, que es el caso de 7 millones de venezolanos que no tuvieron la oportunidad de decidir me quedo o me voy. No, era la inseguridad, el hambre, la miseria, o irte y buscar algo diferente. Correcto. Al lado de Samuel está Iván Sotomayor. Lo conocí, ¿sabe cuándo lo conocí? Cuando me fui a hacer el examen para la licencia de conducir. Él es el médico que usted tiene que enojarse con él cuando le diga que no, medicamento. Es él, ahí está, lo vamos a tener bien registrado. No. Buenas noches, Iván, un gustazo que estés con nosotros, un placer. Buenas noches, Rafael, muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todo el pueblo de Rivera y a todos los televidentes. Y bueno, agradecer por la bienvenida y bueno, totalmente agradecido a Uruguay. Llevo 12 años ya viviendo en Uruguay, así que me considero... Ya sos uruguayo. Y bueno, amo este país, como mismo amé la tierra en que nací, pero bueno, las cosas del destino hizo que estuvieras en Uruguay y bueno, acá estamos. Bienvenido igual, aunque ya estás hace mucho, siempre damos la bienvenida. Al lado de Iván lo tenemos a Hugo Odelín, ¿no? Hugo, un gustazo, debo reconocer además públicamente que hiciste un cambio de guardia para poder estar en este programa. Quiero darte las gracias específicas por eso también, y bienvenido y un gusto de que estés compartiendo el programa con nosotros. Sí, buenas noches a todos, buenas noches a todos los televidentes. Queremos agradecer la invitación y sobre todo por tomarnos en cuenta nuestra realidad, la realidad de nuestros países, y poder venir a expresarlas acá y arrojar un poco de luz y esclarecer un poco algunas cosas que la gente capaz que se imagina pero no conoce de mano de la propia voz de los que la vivieron en algún momento. Hugo, yo quiero que vos y que Iván, inclusive acá Samuel, puedan decirle a la gente también que nosotros en ningún momento le preguntamos de qué lado estaban, si estaban de un lado políticamente o del otro lado. Nunca les preguntamos antes de traer este programa, ¿es verdad o mentira? Cierto, completamente. Eso es correcto. Totalmente correcto. Eso es lo importante, porque no es para que se diga después, lo volcaron para la derecha, lo volcaron para la izquierda. No. Ni pregunté. De los únicos que sé, la afiliación es de ellos, que son dos políticos del Frente Amplio, lo cual me parece correctísimo. Y me imagino que van a poder intercambiar ustedes conceptos, ideas y un montón de cosas que a la gente le interesa. Arranco con cualquiera de ustedes. A ver, voy a arrancar, ya que tenés el micrófono contigo.
¿Qué diferencias encontraste entre Cuba y Uruguay? Nombrame alguna, no me nombre todas porque van a ser demasiadas, pero... Mira, en realidad hay mucha diferencia. Esencialmente nosotros venimos de una cultura caribeña. Te mató el frío. Claro, las particularidades propias de un país que incluso mantuvo un régimen socialista mantiene durante más de 60 años. Y nosotros venimos con esa realidad hacia otro país que tiene otra perspectiva, tiene otras proyecciones, e incluso dentro de la propia región hay una diferencia entre lo que es Latinoamérica una parte y dentro de la propia Latinoamérica lo que es capaz Argentina y Uruguay, como que mantienen una idiosincrasia un poco diferente, un poco más típica, se parecen mucho entre ellos los argentinos y los uruguayos y se diferencian un poco del resto de Latinoamérica en cuanto a la idiosincrasia, en cuanto a la cultura, en cuanto a muchas costumbres. Nosotros acá en Uruguay, lo primero que nos llama la atención, o sea, lo primero que a mí me sorprendió mucho es el funcionamiento de las instituciones. Uruguay es un país que es preferido por los venezolanos, por los cubanos preferentemente también, primero porque nos da la posibilidad de llegar y establecernos con un estatus legal completamente satisfactorio, sin ningún problema, expedito, y no caemos en el campo de estar irregulares, de estar ilegales en este país. Entonces es muy fácil llegar a Uruguay y que nos acepten como tal. Entonces, la mayoría de nosotros viene cruzando una serie de fronteras, una serie de países en los cuales no nos aceptan como emigrantes, o si nos aceptan es mediante un proceso que es bastante riguroso o bastante complicado, y sin embargo Uruguay nos da esa posibilidad, independientemente de la realidad de Uruguay, que es dentro de la región también se destaca. Uruguay es un país que para nosotros es de lo mejor que existe acá en Latinoamérica en cuanto a desarrollo económico, en cuanto a la libertad, en cuanto a la proyección que tiene para el futuro. Entonces, capaz que entre todas esas cosas, son una serie de cosas que van sumando para nosotros tomar la elección de venir hacia acá. Correcto. Le pregunto acá, pasarle el micrófono acá a Samuel. Samuel, yo sé que lo tuyo es más pesado, yo lo sé. No sé cómo encararlo, pero sí te voy a preguntar algo. En Venezuela vos podés estar en un programa de televisión siendo disidente del gobierno. Mira, el gobierno, en este caso, el narcoestado que gobierna Venezuela, porque son unos narcotraficantes que gobiernan el estado, se encarga de seleccionar la oposición. En este caso, bueno, este dirigente no es tan frontal, este dirigente no me adversa tanto, me sirve como oposición. Y ahí lo tenemos a Guaidó. Entonces tenemos organismos que no son propios del Estado, de televisión, pero que son subsidiados por el Estado, y le dan espacio a esa oposición que a ellos les hace falta, porque los enfrenta, les da un tilde democrático, pero al final no es tan radical. Entonces tenemos otra oposición que sí es frontal, que sí está dispuesta a apelar a organismos internacionales para salir de la dictadura, y eso sí no tienen espacio. Y eso lo más probable es que terminen en la cárcel o exiliados. En mi caso yo tuve 3 meses en prisión, fui torturado, me obligaron a salir del país, para mí no había espacio de televisión. Quienes se mantienen en Venezuela haciendo una oposición cómoda en este caso, pues tienen el privilegio de estar en espacios y pintarle la cara al gobierno en este caso. Yo tuve la suerte de salir, pero en los últimos 5 años hay 280 venezolanos que murieron por armas de fuego por parte del Estado. Ellos no tuvieron la oportunidad de salir. Su salida fue el ataúd. Y hoy en Venezuela hay más de 240 presos políticos que no tienen tampoco la oportunidad de ir a un programa de televisión, que todos los días reciben la noticia de que su audiencia fue postergada, de que su caso fue postergado, de que está congelado, y para ellos no hay libertad en ese caso. Entonces el gobierno adecúa, crea la oposición para que, por supuesto, ellos también la puedan manejar en este caso. Correcto, me voy con Iván. Iván, la educación en Cuba, la educación, ¿cómo es? Porque yo he sentido que es muy buena la educación. Arrimar el micrófono. Desde el inicio en Cuba, es decir, si vas a la historia, creo que hay un antes y un después, que hay que valorar. Bien. Que fue antes del triunfo de la revolución, antes del 59, y después del 59 con el triunfo de la revolución, que en ese momento entra Fidel a La Habana con todo el ejército rebelde y demás, y que bueno, en este caso él le plantea a la población que le va a dar seguridad social, educación y salud.
¿tá? Que eran los debes más grandes que tenía el país en ese momento. Y bueno, en ese tiempo era un conjunto de factores que estaban formados, ¿no? Eso siempre es bueno mencionar la historia porque te lleva a la realidad, y los momentos históricos conllevan a los procesos de crisis, sí o no. Exacto. Entonces, en ese momento estaban todas las condiciones prácticamente creadas, porque estaba el campo socialista, estaba creado el CAMEL, todo lo demás, que tenía el apoyo Cuba de esos diferentes partidos de la Unión Europea, en este caso, los pertenecientes al CAMEL. Y entonces, bueno, todo esto sumó con que Fidel Castro pudiera cumplir con esto, ¿entendés? Entonces, no te faltaba la alimentación, la educación era totalmente gratuita, los niños para la escuela tenían todo el uniforme, desde los zapatos, los alimentos, es decir, las familias no tenían que preocuparse por nada. Cuba intercambiaba, bueno, y eso ustedes deben saber por la historia, intercambiaba azúcar por maquinaria, por útiles escolares, por alimentación. Entonces, eran todos los beneficios del cambio. Eso hizo con que Cuba se hiciera una máquina de producir profesionales. Entonces, te daban todo desde la infancia, siempre con filtros, porque te dejan estudiar, pero en la universidad no entra todo. Es decir, ya tú tienes exámenes de ingreso a la universidad donde tú tienes filtros, y es decir, el ingeniero no va a ser todo aquel, sino que tiene un promedio de estudio, entra a los mejores, y ese filtro hace con que tú vayas a la universidad y puedas ser ingeniero. Voy a hacer una pregunta capciosa. ¿No te pasa en Cuba como en Uruguay que ahora, por ejemplo, tienen que pasar a los alumnos sí o sí de clase? Sabes que no, porque casualmente... ¿Ya pasan los mejores? No, por decirte, no hay problema de que el estudiante continúe repitiendo el año, porque tenía compañeros, y debe pasar también a Hugo, que tenía colegas que llevaban 4 años en cuarto grado de escuela, en cuarto año de primaria, ¿entendés? Claro. Porque acá en Uruguay, te cuento, digo, porque yo me enteré el otro día acá en Uruguay, digo, parecería que los profesores ahora tienen la obligación de pasar a los alumnos de año. Algunos inspectores, no vayas a dejar repetidora algo, pobrecito el nene, capaz que le produce algún problema neuronal, me imagino. No. Pero la educación en Uruguay cada vez se va más para abajo por este tipo, y que lo sigue haciendo ahora el que está a cargo de esto, Robert Silva, sigue promoviendo este tipo de políticas educativas que son nefastas para el pueblo, ¿no? Bueno, ya llevo más de 12 años, bueno, hace un poco más de 12 años fuera de Cuba, por colegas ya me han dicho que ha cambiado mucho la educación. Mucho. Pero bueno, desde el tiempo que nos formamos nosotros, que más o menos somos la misma generación, o sea, ustedes sí tienen que saber para pasar. Sí, el sistema de educación tú tenías que saber sí o sí. Si era detectado en la escuela un trastorno de conducta y demás, habían escuelas especiales de conducta, de corrección de conducta, donde ya si el alumno no asistía a clase, iba a esa escuela internado, era becado y veía a los padres una vez por semana. Correcto. Hasta que corrigiera la educación, que tenía buen comportamiento, el rendimiento escolar era adecuado. Si se detectaba que el niño tenía un trastorno, un retardo mental, había escuelas especiales con fonoaudiólogos, logopeda, especialistas en defectología. Es decir, es todo de la antigua escuela rusa, la formación. Entonces, Cuba formaba ingenieros, formaba médicos, pero todo para exportar, porque Francia mañana te pedía, necesito ingenieros para trabajar en el medio del monte en Francia, porque necesito en la maderera, y bueno, allá iban, contrataban porque le era una mano de obra mucho más barata, y por los propios convenios en ese tiempo que se correcto. Me voy ahora con Eduardo. Eduardo, qué lindo pantallazo nos van dando de diferentes cosas, ¿no? Sí, ¿Qué opinás? Yo lo conozco, tengo la suerte que por mi profesión haber viajado y haber conocido los países de ellos y las culturas en América Latina. Creo que para los que nos escuchan, ya con los tonos de voz diferentes, claro, notamos que si vamos bajando por América Latina, vemos que los tonos de voz se van formando. Los acentos, ¿no? Tenemos acentos tan raros que... Todos nosotros también, porque a mí me tocó vivir en México, yo le decía, me decían, ¿qué acento raro tenés? Yo le decía, ustedes. Sí. Me decían, no, sos vos, pero ustedes. Le decía, claro, cada cual uno lo ve así, ¿no? Como nosotros en Uruguay tenemos entre Rivera y Montevideo, ¿no? Y eso, desde la perspectiva sociológica, tiene que ver con el tema de los medios de producción y comunicación interna, ¿no? Claro. Que hacen que construyamos un lenguaje que Maturana dice que el lenguaje es lo que hace la identidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado y por qué es interesante tener sus puntos de vista? Yo lo comparto
entiendo sus puntos de vista, desde una perspectiva de que me tocó trabajar con muchos refugiados en El Salvador que se iban a Guatemala, o de Nicaragua cuando tuvo también el problema de la guerra civil, y la situación es incómoda, porque a nadie le gusta dejar su país, ¿no? Porque nuestras raíces, lo dice John Revier, están asociadas a nuestro desarrollo humano. Entonces es muy difícil, siendo migrante, sobrevivir en otro país, porque siempre hay ese de que tengo mi corazoncito y mi tierra, ¿no? Y que el poder ir, volver, es importante. Pero yo cuando me plantearon y leía el tema y el mensaje que me pasaste, digo, bueno, pero aquí hay que hacer historia también sobre lo que es la democracia. Entonces, primero, la democracia es una construcción de la cultura occidental, ¿sí? O sea, no vamos a Oriente con democracia porque no va a andar, ¿no? Es para mí la mejor construcción, pero es una construcción, estamos en construcción, ¿no? Y yo traje algunas cosas, porque las usé una vez en una... Yo soy de la democracia cristiana en Uruguay, ¿sí? Integro convocatoria progresista serenista, y me ha tocado dar charlas en lo que son encuentros internacionales de las Juventudes Demócratas Cristianas, donde tenemos personas de derecha, tenemos progresistas y personas muy de izquierda, ¿no? Y me tomaba algunas laminitas que tenía, porque hay una cosa que define la democracia, y son 7 valores que consideramos desde la perspectiva del estudio, ¿no? La libertad, desde el sentido no de la individualización, sino la libertad entendida como algo que va hasta donde empieza la libertad del otro, ¿no? Correcto. O sea, no es que yo haga lo que quiera, ¿sí? Y que la libertad tiene que darse para que exista la democracia, tanto en el proceso de elección como en el proceso de toma de decisiones, ¿no? Es un enfoque que a veces no lo tomamos mucho, pero los decisores deberían ser libres para tomar decisiones correctas. Si esos decisores están presionados por poderes económicos, políticos o lo que sea, no tienen la libertad de hacer. Lo otro que habla es la igualdad, ¿no? Y acá hay un tema que tenemos que seguir construyendo, porque la igualdad hace que todos seamos iguales, ¿no? Tengamos los mismos derechos y los mismos deberes. Pero sabemos que en nuestras sociedades, como se han construido estratos y como existe una desigualdad de origen, claro, hace falta más igualdad. El otro tema es la justicia. Tiene que haber justicia. Y la justicia como un poder independiente. Y ahí tenemos nosotros, y lo decía el fiscal Díaz en Uruguay, hay justicia de pobres y de ricos, ¿no? En nuestras democracias débiles tenemos ricos que cometen un accidente, como hemos vivido acá en Rivera, resulta que los internan y no van presos nunca, ¿no? O tenemos ahora, con el nuevo sistema de juicio abreviado, falta de libertad, y que casos que han perjudicado a mucha gente, como en mi caso, por ejemplo, que tenía plata en el Banco Montevideo y el señor, los dueños del banco fueron presos menos de 4 años, ¿no? Claro. Y fundieron un país en el 2002, ¿sí? Con uno se me quedaron con un montón de plata. Lo otro, que es otro de los principios de la democracia, técnicamente, es el respeto. O sea, yo tengo que respetar la visión del otro y esperar que respeten la mía para poder construir. Si yo parto de no respetar la visión del otro, no voy a construir nunca una democracia, ¿no? El otro es la participación, pero la participación no asociada al voto solamente, ¿sí? Porque, por ejemplo, Estados Unidos, el presidente electo no siempre es el más votado. Porque, ¿qué pasa? Como ellos votan a representantes que van a decidir quién es el presidente, por ejemplo, en California, si el republicano le gana por un voto al demócrata, se lleva todos los votos. Es como si fuera una ruleta. No es que se lleva una parte proporcional, no, se lleva todos los votos. Entonces pasa como con Trump, que salió presidente siendo menos votado, ¿sí? Entonces es una democracia que, a la perspectiva que nosotros hablamos de participación, le está faltando. Pluralismo. Tenemos democracias unipartidarias, pero que además de unipartidarias no hay pluralismo, ¿sí? O sea, no es entendida la otra posición ni se le da espacio a la otra posición. Tuvimos un caso muy claro con Bolsonaro, ¿no? Bolsonaro empezó a gobernar con otros partidos
y termina gobernando solo, porque hasta los otros partidos como el MDB y otros lo fue sacando, ¿no? Tenemos la tolerancia, que es lo más importante. Nosotros no podemos tener una democracia sin tolerancia. Entonces, como esas cosas no son perfectas en ningún lado, nosotros decidimos diferentes tipos de democracia. Tenemos desde la democracia directa, la pura, que ya casi no hay, la representativa indirecta como la de Uruguay, tenemos la democracia semidirecta como la de Estados Unidos, tenemos las democracias parciales, que son como las de las monarquías, ¿sí? Por ejemplo, en Inglaterra se elige el primer ministro, pero el rey y la reina sigue dando órdenes, ¿no? Tenemos las democracias constitucionales, la de Perú, pueden cambiar el presidente cada 15 días si se les antoja, porque hacen que la justicia determine por una constitución que la mayoría nos juntamos con un voto simple y sacamos al presidente aunque haya sido más votado que todos, ¿no? Pero como esa es la regla que eligieron, está la democracia parlamentaria, ¿sí? Y está la democracia que se llamó en un inicio, que era el caso de Cuba, la democracia popular. Micrófono, ¿sí? mal. Ay, disculpen. Entonces, ¿qué hacía cuando se inicia Cuba? Para toda América Latina fue una gran experiencia. Como decía él, hay que separar las aguas, ¿no? Y a mí me tocó vivir, y no sé si a ustedes por su generación les tocó vivir los bloqueos de Estados Unidos. A mí me tocó vivir el bloqueo cuando fui a Cuba, cuando fui a Nicaragua y cuando estaba en El Salvador. Vamos definiendo, ¿bloqueo o embargo? Porque bloqueo es cuando vos pones los barcos afuera, el ejército, no deja salir ni entrar a nadie. Eso es un bloqueo. Lo que tiene Cuba es un embargo, no es un bloqueo. No, pero tiene un bloqueo. A ver. Es un bloqueo económico. Es un bloqueo económico. Porque tú no solo no están los barcos. Pará. A ver. ¿No puede negociar Cuba con quién? Es así. El bloqueo económico que realiza Estados Unidos durante años a Cuba, lo que sucede es lo siguiente. Estados Unidos le prohíbe a terceros países negociar con el país. Entonces, ¿qué país le interesa comercializar con Cuba? Es decir, Uruguay mañana le dice, como antiguamente... No negocia Uruguay con Cuba. Indirectamente. Claro, ¿entendés? Pero, ¿qué pasa? Si Uruguay tiene un barco propio y decide, te voy a mandar 10.000 cabezas de ganado. No puede. Estados Unidos le dice a Uruguay, si ese barco toca puerto estadounidense, cubano, ese barco pasa 10 años sin entrar a Cuba, sin entrar a los Estados Unidos, perdón. Ah, ok. Entonces, Uruguay va a decir, bueno, yo te pongo las cabezas de ganado, Cuba, venir a buscar. ¿Quién la viene a buscar? Cuba tiene que rentar un barco chino, que no le importa a los Estados Unidos, y entonces ese barco tiene que pagarle el flete, darle la vuelta al mundo, llegar a Uruguay, levantar el ganado y dejarlo en Cuba. Así okay. Entonces, el gasto es absurdo. Es decir, Hugo lo sabe, de quedarte sin jabón. Sí, no entró el barco. Eso iba a costar. O no llegó el pollo, que lo compraron, que es el mismo pollo Sadía que se consume acá. Y bueno, se consume en Venezuela, porque Brasil es el mayor exportador de carne aviar. De carne aviar, ¿entendés? Entonces, ese retraso te genera gastos de flete, de suministros, de todo. Entonces, no te llega la materia prima para producir medicamentos. Entonces, estamos hablando de un bloqueo comercial. Claro. El embargo económico fueron las industrias que Cuba expropió, que como mismo pasó en Venezuela, se expropiaron durante el triunfo de la revolución, y los dueños de esas industrias, antes del 59, tuvieron que salir de Cuba, perdieron las propiedades, y bueno, y Estados Unidos, a través de un juicio, tiene embargado de esas empresas, que hasta hoy es un litigio. Ese sería el embargo. Ese es el pago que le debería Cuba a los Estados Unidos realmente por el embargo. Perfecto. Claro, porque lo que yo te quería decir es que los bloqueos han generado también que esos países debilitados tuvieran que tener cambios de forma de gobernar, ¿no? Y que no son raros. En Estados Unidos, después de la Revolución Francesa, cuando se logra la independencia americana, durante los primeros 25 presidentes, no hubieron presidentes que apoyaran a la región que estaba contra la separación. ¿Sí? Y no lo permitían por ley. O sea, ¿por qué? Porque como son los partidos los que dicen quién puede ser, ahí se filtra. ¿Sí? Entonces, de cierta forma, lo que se hacía era evitar que la oposición llegara al poder. ¿Por qué? Claro. Porque decían, se puede desarmar lo logrado con la independencia, ¿no? Una cosa son las instituciones y otras son las personas, ¿no? Sí, es totalmente diferente. Cuando tú pasás a ese nivel, la corrupción es muy importante. La burocracia aumenta terriblemente porque todo tiene que pasar por el Estado.
Che, nombraste corrupción, tengo que ir con el Colo. No, se me escapó el Colo, no, es broma, es broma, es broma. Disculpe. Colo, Bueno, pero dejalo hablar un poco del Colo, porque ya te lo apropiaste, pasale el micrófono, Disculpame. Colo, dice que no te quiere dejar hablar, mirá, no suelta, no suelta. No, pero lo que dice él también es, lo interesante también de que cuenta él de Venezuela, nadie comparte que existan presos políticos. Porque nosotros no sabemos qué pasan con los presos políticos porque no hay justicia. Guantánamo, ¿qué sabemos con los presos de Guantánamo? Claro. Ningún lugar debería tener. Para mí hoy el caso grave, también más presente, si uno mira la gráfica de migración, Venezuela fue el que dio el pum para arriba en la salida de gente, ahora empezó a decaer, sube Nicaragua. Claro. ¿Sí? Porque Ortega está haciendo algo que yo no lo comparto. ¿Sí? Entonces, tampoco hay que cegarse y decir, bueno, ¿por qué se dan esas condiciones? Podemos discutir muchas. Eduardo, ¿sí? Tenemos más programas, déjalo hablar un poco al Colo. Vamos por partes, si no nos vamos a volver locos. Colo, te dejaron hablar. Sí, Eduardo. ¿Cómo hablan todos? ¿Viste? Iván se le come el micrófono. Sí, cuando empezamos a hablar de Venezuela, Cuba y también puede ser Nicaragua, deberíamos hablar de todas las democracias, como bien lo planteaba Eduardo. Lo que pasa es que nos ponemos a hablar de los países de ustedes, ¿no? Que digo ustedes porque están acá con nosotros, y parece que el nuestro fuera, no sé, algo espectacular. No, y pasan cosas muy embromadas, hablar de libertad es algo muy grande. No se puede decir libertad y la libertad sirve para ir el día de las elecciones a votar. No, eso no. Y a mí me enoja un poco cuando quieren que la izquierda hable de Cuba, Venezuela, porque no tenemos una posición homogénea dentro de la izquierda. Hay muchos sectores y convivimos, y ese es el milagro de nuestro partido político. Yo soy de la vertiente artiguista y tengo una posición crítica sobre el gobierno del país de ustedes. Más allá que en el caso venezolano, Chávez llegó democráticamente y ganó una y otra elección, pero hay forma de ganar la elección, ¿verdad? Más referéndum. Bueno, después Maduro que ganaba perdió una elección de la constituyente. La oposición venezolana no es una oposición seria también, pero lo explicaba bien el colega. Guaidó se proclamó presidente en una plaza, o sea, es complejo. Entonces, ¿Vos sabés? Déjame decirte algo. Dale. ¿Vos sabés que el actual presidente de México, en las elecciones pasadas, cuando perdió, se declaró presidente también en el Zócalo de México? Bueno, no lo sé. Yo te lo digo porque yo sí lo sé, yo vivía allá. El hombre perdió la elección y se declara presidente de los mexicanos. Está mal. O sea, vos sos presidente, o sea, una persona es presidente cuando vale el hijo del pueblo. Nosotros tenemos un presidente legítimamente, lo eligió el pueblo por un voto más, un voto menos, pero lo eligió el pueblo, punto, chau. Me gustará menos o más, pero es ese el que tenemos y aguantate, ¿está? Bueno, pero eso, nosotros estamos, obviamente, tenemos un mar de distancia con nuestro presidente. Pero acá en Rivera, por ejemplo, pasan cosas. Acá en Rivera, 111 personas entraron a dedo en la intendencia, ni por sorteo ni por mérito, ¿está? ¿Verdad? Así que si vos andás con esa camiseta colorada, podés conseguir algo un poquito más. Eso fue agresión, ¿eh? No, yo adjudiqué el color nomás, porque viste que. Bueno, lo peor es que trabaja en la intendencia. Pero, bueno, ahí tenés. Es uno, entonces. Acá hay. Es uno, que mirá, ya te señaló. Bueno, mira acá. Soriano 327, Artigas 179, 15 La Valleja, Río Negro 152, Cerro Largo 195. Nombrame Salto. Salto no lo tengo.
Montevideo sí lo tengo. Ah, bueno. Está. Ninguno. No, Montevideo 8%. Pero son todos cargos ¿Cuánto es el 8%? políticos. Bueno, no lo tengo. Ah. El 8% es bastante. Es bastante porque es una intendencia muy grande. Alto, que quiero. ¿Me entendés? Entonces, Soriano es el 100%. Sí. A ver, ¿pero por qué pasa esto? Pero tiene una lógica por qué pasa. Esto pasa porque las intendencias tienen una autonomía que se la da la Constitución. Eso, estamos jugando al gato ratón hace muchos años y no lo podemos cambiar porque en la Cámara precisamos 65% de la Cámara, 2/3, para poder cambiarlo. ¿Tá? Cuando fue gobierno a la izquierda, tenía 51 diputados, o sea, tenía la mayoría en las dos cámaras, pero no esa mayoría, ¿verdad? Igual lo propuso y la oposición de ese momento, hoy el oficialismo, no lo llevó. ¿Ah? Hoy lo sigue proponiendo el Frente Amplio. Por intermedio de la vertiente lo está proponiendo. Bueno, no lo llevan. Eso sí es profundo. También, o sea, no estoy minimizando lo de ustedes, ¿no? Pero digo, yo estoy preocupado por mi país. Claro. Porque aparte quiero que ustedes vengan más cantidad, no que se queden porque precisamos habitantes. Bueno, pero pasan esas cosas. Y una noticia importante para ustedes es que en el día de hoy se firmó un decreto del presidente que los visitantes, primero, o extranjeros que vienen, tienen que venir con seguro de salud. Eso ya va a limitar la entrada de ustedes. O sea que, a ver, ustedes dependen para poder llegar al Uruguay también que acá haya gobiernos un poco más justos, ¿no? Porque no lo está haciendo con ustedes, eso estoy seguro. Pero esa es una de las razones, hay otras, ¿no? Muy bueno que Cuba lo que importa y Venezuela también, pero Cuba en especial, lo que importa son gente muy, muy preparada, que los precisamos. Acá tenemos un pediatra, que Rivera hoy no tiene pediatra, o sea, no tenía pediatra hace un tiempo atrás, hoy lo tiene él. Hoy no tiene el hospital de Rivera, no tiene dermatólogo. Me estaba dando noticia Hugo, ¿no? Me estaba dando noticia Hugo que hay una cubana, parece que está ahí en la vuelta, que eso es muy bueno. Bueno, pero y las democracias como decía Eduardo, norteamericana, sí. Fíjese que es el país que más invadió. Cuba no invadió a nadie. No estoy defendiendo el gobierno cubano, no lo estoy defendiendo para nada, porque no estuve, como ustedes que vieron allá y Eduardo que estuvo. No lo estoy defendiendo. Me puede gustar más o menos, no me gusta mucho, porque me gusta ir y elegir. Bueno, pero acá tampoco la democracia es completa. Exacto. Y se ha deteriorado en los últimos años. Cuando el Frente Amplio del gobierno había mejorado, o sea, porque hay mediciones, ¿no? Hay mediciones de democracia. Ahora se ha deteriorado un poco con el clientelismo político. Esto es un clientelismo político, ¿verdad? Esta cosa hay que prestar atención. Y ustedes como extranjeros, que yo fui extranjero porque fui exiliado, obligado porque mis padres se exiliaron del Uruguay en la época de la dictadura, yo sé cómo los pueden llegar a ver tratado acá en el Uruguay. A veces se ríen de cómo hablan, se ríen del color de su piel, de sus costumbres, y yo creo que ustedes lo que vienen a hacer acá es a enriquecer culturalmente. Claro, sin duda. Colo, me voy con Samuel, tu opinión, y después de tu opinión me viene la pausa, ya hablamos casi una hora. Mira, se va el tiempo, Algo puntual y comienzo respaldando el tema de la democracia, como lo decía Eduardo, ¿no? Churchill decía, la democracia es el peor de los sistemas, exceptuando todos los demás. Entonces hay que quedarnos con esta, aún siendo el peor de los sistemas. Claro. Y lo que él resaltaba acerca del pluralismo y todo eso, es por supuesto importante que esté sobre la mesa. Yo escuchaba al Colo hablar y por supuesto uno mete estos temas y uno mete como cucharadas, ¿no?
uno tiene que aprovechar y uno le da su palito a la intendencia de Rivera, hay que pegarle un poco a las demás. Cuando vamos a Salto capaz se nos olvida un poco el dato, en Canelones no lo manejamos y en Montevideo el dato es más. Pero no es completo. Pero no es completo. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Colo, yo vengo de un país donde el no cuidar la democracia nos llevó a que se fuera al vacío total. Entonces, cuando nosotros utilizamos la democracia, ¿verdad?, como trampolín para deteriorar y afectar al otro, pues nos convertimos en seres totalmente totalitarios. Entonces, nosotros tenemos que ver la democracia y cuidarla por algo por encima de lo que está. Porque yo he visto, y como extranjero lo digo, yo he visto el descontrol que hay en las fronteras muchas veces y el descontrol que hay en el acceso de muchos inmigrantes al país. Yo creo, no respaldo el nuevo programa de un todo, pero yo creo que tiene que existir un mejor control. Y eso no necesariamente tiene que atentar contra el que viene. No necesariamente tiene que atentar contra el que viene. Tiene que más bien cuidar al que ya está. Y yo entiendo que se pueda decir, es que Uruguay necesita más pediatras, odontólogos, pero por encima de ese profesional que necesita Uruguay, bueno, capaz a Iván lo está necesitando la abuela que dejó allá. Capaz a Iván lo está necesitando el tío que dejó en Cuba. A mí me está necesitando mi abuela que murió y yo no pude estar en el entierro. A mí me estuvo necesitando durante 3 años mi familia que se tuvo que venir porque decidí casarme y hoy están en este país. A mí me están necesitando allá. Uruguay tiene la capacidad, el capital humano, el capital económico para generar los odontólogos que hacen falta, para generar los médicos que hacen falta, para generar los profesionales que hacen falta. Y aquí yo culpo al gobierno de turno y al gobierno pasado también. La deserción escolar de este país es lamentable. Es lamentable cómo 6, 5, 4 de cada 10 muchachos no te están terminando la secundaria. Y eso no es responsabilidad de la calle Pou, tampoco es responsabilidad de Pepe Mujica, es responsabilidad de todo el sistema político. Algo está pasando en la educación de este país que a los jóvenes no les está interesando estudiar. No vale la pena, no lo ven redituable. Y eso tiene que ver con un problema que es más profundo del presidente de turno. Tiene que ver con la cultura, con lo que nosotros estamos concibiendo dentro del hogar. ¿Qué pasa con esos padres que no están inculcando a los hijos que hay que estudiar, que vale la pena estudiar? ¿Y qué está pasando con el sistema político que no le está brindando al profesional la oportunidad de desarrollarse? Totalmente de Entonces, acuerdo. eso, cuando hablamos de democracia, tenemos que hablar de lo macro, porque es en realidad lo que destruye un país y lo que destruye una nación. Entonces, yo trabajo con una chica que tiene 23 años y esa chica está en tercero de liceo. Y yo le decía, ¿tú ves la magnitud del problema que tienes arriba? Y ella me dice, ¿por qué? Si voy a una zapatería, a un restaurante, puedo conseguir trabajo. Yo le digo, tú estás limitando el resto de tu vida a un salario mínimo que con una propina vaya algo más. No tienes, tu nivel aspiracional es muy limitado, pero eso es por la falta de herramientas que no tienes. Le decía yo, mira, en Venezuela, que a veces servía para bien y a veces servía para mal, porque yo creo que el joven que llega a 5º año y no quiere ir a la universidad tiene que tener una especialidad más corta de 1 o 2 años para que se pueda desarrollar. No digo que la universidad tiene que ser para todos, pero las oportunidades y las herramientas sí tienen que ser para todos. Por eso no hablo tanto de igualdad, sino de equidad, porque hay quienes necesitan más de lo que capaz necesita mi hija hoy, por ejemplo, hoy en día. Entonces, no es tanto la igualdad, sino la equidad. Entonces, voy al punto. Y yo le decía, tú estás en 3er año y te sientes bien con haber llegado a 3er año. Nada te motiva a terminar la etapa secundaria y a salir adelante. En Venezuela, pararte en tu casa y decir con 23 años, solo tengo 3er año, mira, quedabas como la oveja negra de la familia, como el tipo que había que sacarle el apellido porque no era posible que estuvieses ahí. Y acá lo aplaudimos. Y acá lo aplaudimos, lo celebramos y generamos las condiciones para que se gradúe, para que no repita, para no exigirle más de la cuenta, porque le podemos generar un trauma. Pobrecito.
yo en séptimo, en primero de liceo, lo que nosotros llamamos séptimo, fui a reparar, ustedes le dicen es otro nombre el que utilizan acá, recuperación. Fui a recuperación 3 materias. La vergüenza que yo pasé al llegar al liceo y ver que éramos pocos los que estábamos recuperando, a mí me sirvió para que nunca más en el liceo me quedara una materia. Entonces, ese tipo de herramientas de sistemas te impulsan a que quieras estar por encima y no quieras estar por abajo. Es correcto. Pero cuando te dicen, bueno, mira, vamos a hacer blandengue, llega la materia, igual te la paso, bueno, capaz tiene un trauma en su casa y mejor lo paso, bueno, la mamá no lo pudo ayudar, lo paso. Ese tipo de cosas que te igualan hacia abajo, te terminan también llevando hacia abajo. Correcto. Y eso es parte del sistema, de la cultura, y no necesariamente del gobierno de turno. Pará un poquito. Me tengo que ir a una pausa. Hablamos una hora corrido, voy a hacer una pausa. Antes de irme a la pausa, quiero dejarles algo ahí, en el tintero, ¿no? Hablé y me pidieron, inclusive me dijeron, no, tenés que decirlo. Yo te dije a ti, Iván, te dije, vos sabés que hablé con varios cubanos y me dijeron, y te cuento, ¿no? También a vos, ¿no? Hugo, hablé con varios cubanos y empezaron, no, a la televisión no, y con un miedo bárbaro. Y lo más lindo es que acá lo tengo grabado, por la duda si alguien quiere, uno que me dijo, Uruguay nos tiene que dar un poquito más de cartillas a los extranjeros que llegamos a este país, o sea, mendigando, ¿no? Cosa que me molestó muchísimo. Y además me dijo, acá, y lo tengo grabado, Uruguay nos tiene que dar más posibilidades de hacer los trámites más rápido. Y yo le contesté, mi hermano, le dije yo, vos eras muy extranjero, pero sos un avivado bárbaro, porque en este país te estamos dando chances que en otros países no te dan. Tendrías que darte vergüenza al mandarme este audio que me mandaste. Y por eso se lo comentaba hoy a Iván, y te lo comento a vos, Hugo. Es una barbaridad que hayan cubanos que no sean de la calidad de lo que son ustedes. Me voy a la pausa, enseguida volvemos, hay más con fundamento. La verdad con fundamento. No se deje engañar. Doctor Jorge Washington Fajardo, abogado. Estudio jurídico decano de Rivera, Fajardo y Asociados. 70 años de experiencia avalan nuestra gestión. Civil, penal, laboral, familia, etc. Agraciada 477, teléfono 462-23456. Doctor Jorge Washington Fajardo, abogado. And I think to myself, what a wonderful world. Prevengamos el suicidio. Yes, I think to myself, Todos podemos ayudar. what a wonderful world. En verano hay mucho para disfrutar. Playas, paseos, rambla, noche con amigos. Para que tu plan sea perfecto, solo te falta Flow. Porque las series y pelis que ves en vacaciones se disfrutan de una manera especial. Contrata Flow en todo Uruguay desde 499 pesos por mes. Para mirar en tus dispositivos o transmitir a una tele. Este verano, tu plan perfecto es llevar la TV contigo. Una cancha de fútbol debe ser de pasto natural, color verde y cumplir con altos requisitos de calidad.
Debe medir un mínimo de 64 metros de ancho por 100 metros de largo. En estos momentos en que los ojos del mundo están puestos en una cancha, tenemos que mirar la otra cancha. El verano pasado se quemaron más de 22.000 hectáreas, cerca de 34.000 canchas de fútbol. Este verano no podemos perder ni una más. Maneja el fuego con precaución. Banco de Seguros del Estado. Do you speak English? Christopher Marlowe ya tiene matrículas abiertas. Cursos para niños a partir de 7 años, jóvenes y adultos. Preparación para exámenes PETS, Cambridge English y Cambridge First, FCE. Promo para nuevos alumnos. Christopher Marlowe en Fructuoso Rivera 565 y Dambori Arena 205. Teléfonos 462-320-29 y WhatsApp 098-080-964, 098-502-314. Christopher Marlowe. Del 6 al 12 de marzo, la Patria Gaucha presenta el show de los gigantes. Que encontré. Larbanoa Carrero, 45 años. Desde Argentina, por primera vez, la reina Amiga traidora. Ángela Leiva y el suceso del cuarteto. Me daría La Conga. La Conga. que te mentiría. Junto a Catherine Bernes, José Damiani, Anita Valiente, Chacho Ramos, Tarumán, Miriam Britos y Matías Valdés, entre otros. 36ª fiesta de la Patria Gaucha. Continuamos compartiendo con la conducción del periodista Rafael Rizzo con fundamento, objetividad con dignidad. Continuamos compartiendo con fundamento y estaba bueno acá en la pausa el diálogo, ¿no? Dice mi amigo el Colo José Luis López, dice yo quiero contestar, dice porque acá dijo algo Samuel y yo quiero decir. Bueno, vamos a hacer algo. Yo les voy a proponer que hablemos en corto para que no se haga en extenso cada intervención de nosotros. Vamos a tomar unos minutos cada uno y vamos a hacer un ping-pong para que sea esto más ágil. ¿Estamos? Dale, Colo. Sí, no, sobre la educación, bueno, ahora está en curso una reforma educativa pésima, totalmente pésima. O sea que antes en los gobiernos del Frente Amplio estaba mejorando, pero se costaba mucho, porque sí es un problema histórico, ¿no? Pero nosotros lo mejoramos mucho. Nosotros teníamos 40% abajo de la línea de la pobreza de niños y cuando terminó otro gobierno andaba en el 8%. Ahora volvió a subir al 22%. Y eso tiene mucho que ver con la educación. No es lo mismo cuando vivís en una casa muy humilde con piso de tierra, techo de chapa y se llueve y poder estudiar sin una computadora o sin el material didáctico que corresponde. Entonces sí tiene que ver directamente la educación con cómo está económicamente la población. Eso es directo, porque por algo lo que se reciben los universitarios, los padres tienen un poder económico, un nivel económico, no poder, nivel económico interesante, ¿verdad? Correcto. Yo como obrero de la construcción, tengo un hijo en la facultad, pero es una excepción a la regla. ¿Está bien? Ok. Bueno, déjame ir un poquito allá con Hugo. Vos dijiste en la pausa, y yo quiero que lo digas ahí, que lo aclares y que hay que se arreglen entre ustedes dos. Hay guantes. Ustedes, los cubanos, son buenos para el guante. Sí. Así que cualquier cosa, ahí tenemos guantes y ustedes se arreglan. Vos dijiste en la pausa, yo no estoy de acuerdo con eso de que es un bloqueo. Para mí es un embargo.
Sí, no, en realidad, en criterio personal, Iván vivió una realidad, yo soy de un poco después, y bueno, a la luz de ahora de muchas cosas, el Internet ha abierto mucho conocimiento y mucha información que antes no se tenía en cuanto a los procesos que fueron alguna vez en la historia y ahora siguen pasando. Y realmente Cuba tiene muchas limitaciones por el denominado embargo, ¿no?, de los Estados Unidos, que hay una serie de leyes que prohíben una serie de posibilidades comerciales, hay una serie de sanciones a los países que comercian con Cuba y demás, estaba el tema de los barcos que comentaba Iván, pero en realidad eso viene siendo muy poca cosa, o sea, viene siendo una poca representación de lo que es Cuba en el mundo. Cuba negocia con muchos países, tiene muchos socios comerciales. El principal país que Cuba le compra la comida es Estados Unidos. Cuba tiene libertad completa de comprarle comida y alimentos y medicinas a Estados Unidos en cualquier momento. Y Estados Unidos le exige a Cuba que el resto de las cosas Cuba se las pague al cash. Lo que Estados Unidos no le permite a Cuba es generar una deuda. En realidad esto viene fundamentado porque Cuba tiene una historia de malos pagos, que recientemente ahora estaban con el tema de un juicio por unos impagos que tiene Cuba, una deuda externa terrible que tiene Cuba y que se ha negado a renegociar y se ha negado a pagar. Entonces internacionalmente están saliendo ahora las sanciones. Esto es una historia que viene de atrás. Cuba venía con una deuda externa cuando triunfó la revolución que era mínima. Esa deuda se fue acrecentando con varios países. El principal acreedor de la deuda ahora es China. Cuba tiene una deuda con China que es terriblemente grande, siendo China un país comunista. Y ahora se está viendo envuelta en una serie de reclamos alrededor de esa deuda. En el año 93, si no me equivoco, Fidel Castro se paró en una convención con varios países y declaró que la deuda externa era una deuda impagable, siendo que una deuda que tienen todos los países, tienen una deuda externa y tienen que manejarla y tienen que cumplir determinados compromisos de pago. Y Fidel Castro se paró y dijo, no, la deuda externa nos perjudica a nosotros, y dio una serie de argumentos para convencer al resto de los más dirigentes de que la deuda externa no se podía pagar y punto. Pedimos un dinero prestado y no lo vamos a pagar porque no podemos y se acabó el problema. Y sin embargo eso trae una serie de consecuencias. La deuda sigue creciendo, la deuda sigue aumentando. Hay tribunales internacionales, hay determinadas leyes que son parte del derecho internacional y de las relaciones internacionales que hay que cumplir y demás. Y ahora se están viendo consecuencias de eso. Son cosas que nunca se hablaron, capaz en 50 y pico de años de revolución, y ahora están saliendo a flote. Correcto. Y sin embargo va a crear un precedente con todos los acreedores. Esto que está sucediendo ahora, van a haber una serie de exigencias de deuda que van a ir apareciendo, y eso, la economía cubana, que ya por sí está pésima, se va a ver mucho más afectada todavía. Eso va a ser las cantidades que tiene que pagar Cuba, va a afectar a varias generaciones de cubanos. Aunque en Cuba hay un cambio de sistema y de pronto se establezca una democracia, hay una libertad económica, Cuba va a demorar mucho en levantar, incluso por esa deuda también que tiene. Correcto. No es un proceso menor y se habla poco de eso. Me voy con Iván, porque Iván me había pedido la palabra. Iván, es palabra, guantes no. Está grandote. No, primero quería intercambiar con Colo, Sí. que había mencionado. Cuando llegué a Uruguay, eternamente agradecido al gobierno uruguayo. En este momento ya estaba el gobierno colorado, porque en Uruguay desde que llegué, tengo idea, ya estaban los colorados. Rivera, acá. Sí. Acá, Rivera. Acá Sí, no sí, sé. Rivera, sí. No, pero por acá. Ah, Por la recepción que yo tuve, la aceptación que tuve, me apoyaron siempre. Qué bueno. Yo llevo en la intendencia trabajando cerca de los 12 que llevo acá, casi 8 años trabajando en la intendencia. ¿Por sorteo entraste? ¿Ah? ¿Entraste por sorteo? No. Fui contratado como empresa a brindar mis servicios médicos y... Exacto. Y te digo, 8 años después fue que yo entré como funcionario de la intendencia. Ya te digo. Sí, pero no. No fue que fue como adero, empresa. ya era funcionario, era por mi trabajo, por mi labor que hice. A través de la intendencia se reconoció mi trabajo. Conozco todo el interior de Rivera, que sé que muchos riverenses no conocen el interior de Rivera. Te estoy hablando interior profundo, Cerrillada, La Puente, Abrojal, Amarillo, Blanquillo, Paso La Flor, del Parque, pues a La Puente. todo, uno por uno de las comunidades, Ruta 27, todo, Ruta 5, todo, es decir, siempre trabajando, ¿verdad? Lo que he tocado con el trabajo que tuve con la intendencia y demás, porque me nombraste el tema de Colorado, siempre les dije a los que trabajaban conmigo, mis supervisores y demás, que el trabajo social indirectamente que ellos hacen, no indirectamente, directamente que ellos hacen, es excelente.
¿ya? Nosotros salíamos en un ómnibus, que muchas veces la mayoría de los riverenses ni sabía, que era es el Expreso Esperanza, que continúa saliendo durante todos estos años que lo ha mantenido, es un excelente programa, y toca a cada una de las comunidades donde no le llega un médico. Pero yo no critiqué eso, no critiqué la entrada de personal a la intendencia. Por decirte algo. No, pero lo que te está diciendo, mirá lo que te está diciendo, yo leo diferente. De la labor social yo leo que hace la diferente. Intendencia de Rivera. Vos fíjate que vos dijiste, hace un momento vos dijiste, hemos mejorado nosotros. Claro. Él te está diciendo que desde hace años ya estaba eso. Y no fue porque, no, Iván, llegaste de Cuba, tú eres médico, para adentro. ¿Entendés? 8 años. Sí. Para entrar a una institución estatal que en la cual estuviste trabajando contratado como profesional. Claro. Sí. Trabajo social espectacular, una experiencia, ya yo la traía porque era médico de familia, había trabajado en el interior de Venezuela durante 3 años y medio y demás. Hay muchas zonas necesitadas en Rivera. Sí. El interior profundo de Rivera, te hablo de personas que no eran ni brasileños ni uruguayos porque no tenían documentación y las tocaste ahí dentro. Escuelas que no tenían luz eléctrica en pleno siglo XXI. Sí. Y eso se llegó y fueron programas que muchas veces no se conocen y son gastos que tienen. Sí, sí. No, ese programa, para que tengas idea, es del Ministerio de Salud Pública, que lo ha mantenido Exacto. Porque las intendencias no tienen dentro de su tarea el control no tienen de la salud. No tienen la obligación, pero ellos invierten en ese presupuesto y es un gasto. Claro. Porque es un ómnibus que tiene que meter 500 litros o 1000 litros de gasoil y sale 2 veces por semana. En ese tiempo salíamos hasta 3 veces por semana al interior profundo. Claro, por decirte algo, no estoy haciendo política. No, y todas esas... Solamente hablando de un tema de trabajo, ¿entendés? Sí. Que se hacen cosas buenas en la ciudad. Claro. Pero cuando se trajo a los médicos cubanos, cuando empezaron a venir ustedes hace como 10, 11 años, sí. Una de las razones principales era el hecho de que en Uruguay la formación es más curativa que preventiva. Y ustedes venían con un conocimiento que nosotros lo estamos adquiriendo con ustedes ahora, porque es mucho más barato prevenir que curar. Totalmente. Y nuestra propuesta de salud anterior era curativa. Se esperaba que vos te enfermaras para que el médico te viera. Entonces, ¿qué se fue a buscar eso? Lo mismo con el tema de los ojos. Exacto. Cuando se hizo el hospital de ojos con el apoyo de ustedes. Y ahí voy un poco a lo que decía Hugo. El concepto de embargo y el concepto de bloqueo son económicos. Exacto. O sea, me puede parecer una cosa u otra, pero técnicamente se dice cuándo es un bloqueo y cuándo es un embargo. Y era la diferencia que decía hoy Iván. ¿Por qué el bloqueo provoca tanto? Porque promueve un aislamiento económico, social y cultural. Entonces, ¿por qué todas las veces que se propone levantar el embargo, el único voto contra es Estados Unidos, que tiene poder de veto? Me preguntan los invitados. Mira, tengo 3 o 4 cosas. Primero, Colo, para vos. Colo, los invitados, los televidentes. Pregúntele al señor Colo cuántos entraron a dedo en Canelones, porque esa cifra no la da. De eso me dicen por acá. De otro más que me dicen, pregúntele al señor Colo quiénes fueron los que prohibieron la repetición de los alumnos en este gobierno o en el anterior empezó. En este. En el anterior empezó, discúlpeme, en el anterior empezó. Yo se lo puedo decir con propiedad. Dice la otra, los cubanos presentaron muy bien el panorama estudiantil. La pregunta es, ¿por qué no se quedaron en Cuba ejerciendo las especialidades? ¿Por qué salieron del país? Y el venezolano fue más claro en su exposición. Gracias que vinieron. Vamos a meter el dedo. Gracias que vinieron. Hay que molestar. Por otro lado, mirá lo que me dicen acá. Un fraternal abrazo a los 3 invitados extranjeros, altísimo nivel cultural. Los uruguayos en su chacrita, como siempre. No, mirá. Mañana les pegaron, pero feo ustedes, ¿no? ¿Cómo era tu nombre? Iván, disculpame que no me acuerdo tu nombre. No pasa nada. Iván, me hiciste un relato de cómo fue tu peregrinaje por la intendencia. No estaba hablando de eso, ni ojalá que trabajes muchos años y que te quedes para siempre acá. Me encantaba la vida. Yo estoy dando solo un dato de la realidad. Un dato de la realidad. Mirá, hace un mes y medio atrás, creo que fue, un mes y medio, sí, nos querían cambiar un puesto en la intendencia, en la junta departamental, le daban un cargo al Frente Amplio. Si el Frente Amplio no se hacía caso omiso a no llamar a sala al intendente o hacer pedido de informes.
O sea, eso es Hicieron la denuncia terrible, ustedes. terrible. Hicieron la denuncia. Sí, Bien, en la propia bien. Junta. Perfecto. En la Junta. Eso está O bueno. sea, Ida González, una de nuestras, eso me gusta. nuestra Cedila, que es una doctora ya jubilada, bueno, quedaron muy expuestos, pero bueno, querían trabajar de esa manera. O sea, a ver, yo me hablo de la democracia, porque vos me decís, o también el compañero Samuel, venezolano, de la democracia, de lo que ocurrió en el país de ellos, o de ustedes, y que no. Bueno, pero nosotros tenemos que cuidar estas cosas para que no pase a mayores. Esto es lo que tenemos que corregir para que no pase a mayores. Me voy Vamos. acá con Sami. Sami, vos yo sé que vos querés decir muchas cosas, ¿no? Para cerrar ese punto, una de las cosas, y por eso comenzaba con esa frase de Churchill que decía, repito, la democracia es el peor de los sistemas, exceptuando todos los demás, es que la democracia tiene fisuras. ¿Me explico? O sea, yo creo que un gobierno debe ser sustituido cuando no le cumple, por supuesto, a los electores que votaron a favor y que votaron en contra. Entonces, utilizar como banderas, ¿verdad? Utilizar como banderas cosas que no afectan de un todo a la población, pero que sabemos que ante la opinión pública, yo soy licenciado en comunicación social y he conversado con asesores del Frente Amplio y con asesores también del partido de gobierno. Y hay temas que generan más polémica y que levantan más ruido, ¿me explico? Y a veces, si una de las fisuras que tiene la democracia, acá y en cualquier país, es ese exceso de democracia que se quiere dar. Se habla muchas veces del sorteo. Ojo, sorteo que se da acá y que se da en todas las intendencias y que algunos entran y que algunos no entran. Hay que cuidar el tema de la meritocracia. Yo te voy a poner un ejemplo. Él es odontólogo. ¿No? Pediatra, ¿verdad? Supongamos que tienes una hija de 2 años. Tienes que ir a una consulta. Vamos a hacer un sorteo acá para ver quién la atiende. Asimismo, en los cargos de elección, la meritocracia tiene que privar. Capaz él no entró por sorteo. No, pero espera, pero te equivocás. Pero tiene que tenerlos, tiene los méritos necesarios para ocupar y desempeñar esa responsabilidad. Lo que pasa es que te equivocás porque yo no me refería al trabajo exactamente de él, ni de él. O sea, si es médico o ingeniero, obviamente tiene que concursar. Eso tiene que ser por el mérito. Pero estamos hablando de trabajos a ver, que un pintor, un albañil. Y no funciona la meritocracia. Y por lo menos tiene que haber, por lo menos si no precisa tener un conocimiento de facultades, ¿no? Bueno, tiene que ser un sorteo. Colo, pero Y transparente. Yo te entiendo tu planteamiento, pero cuando agarramos como bandera eso para pegarle al que está en contra, es lo que no está bien. Porque cuando solo decimos no entraron por sorteo en Rivera, pero nos olvidamos de Canelones, nos olvidamos de Montevideo, nos olvidamos de Salto, ahí es que se genera la fisura de ¿me preocupan tanto los sorteos o me preocupan más donde no se hace sorteo y no están conmigo? Bueno, yo creo que sí, ni pelado ni con 2 pelucas, ¿no? Exacto. Una cosa es si nosotros lo analizamos políticamente. Los partidos políticos buscan el poder, ¿sí? Y por eso nos peleamos y discutimos. Uruguay tiene una gran tradición democrática. En los años antes de la dictadura, que podemos decir que las dictaduras de América Latina nunca recibieron un bloqueo, ni siquiera un embargo, teniendo deudas, pero sí las que tenían un perfil socialista. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tenía miedo al comunismo, ¿sí? Entonces, cuando se promueve la apertura de la Unión Soviética, las condiciones de la democracia llevan consigo el neoliberalismo. Y no todos estamos de acuerdo con el neoliberalismo. Vivimos en un sistema capitalista, nos adaptamos a él, pero las personas de izquierda luchamos por una justicia social donde la meritocracia es importante en algunos momentos y en otros no. Por supuesto. Entonces, si yo lo pienso políticamente, ¿por qué nosotros recibimos tan bien a los inmigrantes? Pues somos un país de inmigrantes. Y porque mientras Colombia recibía 15.000 emigrantes, nosotros recibíamos 32. El proceso migratorio en Uruguay es muy nuevo. Entonces, nuestras leyes son pensando en el que viene. Por eso es más fácil ser emigrante en Uruguay. Por eso les damos los papeles. Porque nosotros somos un país de inmigrantes. Uruguay se construyó con inmigrantes. Y con inmigrantes pobres. Toda Latinoamérica. No, pero nosotros no hay mucho un calificativo más entre lo que viene. No, nosotros es teníamos... al que venga. No, pero nosotros, la gente que vino acá, vino perseguida de Europa.
¿sí? Y era gente que venía porque se estaba muriendo de hambre en Europa. Exacto. ¿Sí? Por eso hoy a veces no entendemos la política económica y neoliberales que prohíben a los africanos entrar a Europa cuando los europeos nos invadieron y nosotros les abrimos la puerta. Y socialmente, ¿por qué la gente quiere ir a Estados Unidos? Porque hay cosas... en la Unión Europea. Sí, tenés un trasfondo en la Unión Europea. Política que juega mucho. Claro, pero acá también la tenés. Por ejemplo, ¿por qué van más a España que a Alemania? Sí. Rico. Sí, pero porque la entiendo. primera ministra se abocó en los recursos a generar todas las condiciones y todas las organizaciones no gubernamentales que facilitaran la llegada. Micrófono. La primera ministra de Alemania generó todas las condiciones, ¿verdad? Sí. ¿verdad? Para que todas las organizaciones no gubernamentales destinaran sus recursos a que los inmigrantes fueran a países como España y no a Alemania. Lo que está haciendo Estados Unidos hoy. Que esto- vayan a México, que vayan a cualquier país, está poniendo plata en Centroamérica a baldes para que la ola migratoria no llegue a Estados Unidos. Pero esto Es parte de la política económica. Nosotros totalmente queremos que válido. entren los mejores. Entonces por eso dice, si tú sos egresado de una universidad y querés entrar a Estados Unidos, no tenés problema. El problema es si tú no tenés la educación porque no pudiste tenerla, no tenés la formación y querés ir a trabajar a una granja, mientras exista demanda en la granja estadounidense los van a dejar entrar. Cuando termine la demanda cierran la canilla y esa gente vuelve para atrás. Te digo, yo trabajo en un proyecto hoy en Ecuador, estoy diseñando un proyecto para la GIZ en Ecuador, Colombia y Venezuela. ¿Para qué? Para recibir a la gente que es rechazada. Claro. Porque esa gente rechazada no quiere volver a su pueblo. Porque eso sí es sentirse muy mal. Yo tengo una preguntita. Entonces ahí que se hace, Hugo, se invierte allí. Eduardo, para. Yo tengo una preguntita. Cuando vos hablas de nosotros, nuestro gobierno, o los que somos de izquierda, contra la política neoliberal, nosotros buscamos el bienestar social. Sí. Me querés decir que los demás partidos no la buscan. No, la diferencia entre izquierda y derecha justamente Es esa, o sea, ustedes sí lo buscan y yo no. No, ellos buscan el bien. Ellos buscan el bien. Ah. ¿Sí? Y piensan en el desarrollo. Yo nunca digo que una No, yo te persona de pregunto derecha no piensa en el porque desarrollo. vos le dijiste, nosotros los de izquierda Claro, lo pero hacemos. La izquierda habla de justicia social. La Y la derecha habla de no. desarrollo. No, la derecha habla de desarrollo. O sea, no, Sí, la habla derecha de no meritocracia. busca, vamos a definir, no busca, entonces, según vos, concepto la de justicia social no lo busca. No. Okay. Es una consecuencia del desarrollo. Estoy Si se preguntando. desarrollan, eso chorrea y todos mejoramos. Okay. Nosotros, de izquierda, si somos de izquierda, que hay partidos de izquierda que no lo cumplen, ¿no? Sí. Pero la izquierda teóricamente definida son los grupos, y hoy algunos más lo llaman progresistas, que buscan y promueven la justicia social, que es intentar generar igualdad de oportunidades. ¿Hacia arriba o hacia abajo vamos a igualar? De abajo hacia arriba. De abajo No, hacia no. arriba, vamos para arriba, igualamos para arriba o para Por abajo, ejemplo, está horrible. La experiencia, la socialdemocracia, la definición de socialismo comunitario que nació en Alemania, por ejemplo, fue la que promovió la regulación de los oficios. Bien. ¿Por qué? Porque ella dice, acá tenemos que todos tener oficio, pero maestro que puede abrir, por ejemplo, si acá en el barrio hay mercado para 2 carnicerías, no hay más que 2 carnicerías. Y esas son asignadas por el Estado. ¿Por qué? Porque si no, si hay 50 carnicerías, ninguna trabaja. Y vos, para tener una carnicería, la carnicería no es de tu propiedad. Vos tenés el derecho. Cuando tú cumplís años, no es que tu hijo sigue. Vos tenés que ser maestro carnicero. Entonces el padre ya le va diciendo a él, mira, vos si no sos maestro carnicero, la carnicería no va a ser tuya. O sea, acá en Uruguay, por ejemplo, hay gente que nos habla de sacrificio y recibió todo de herencia. ¿Y está mal? No, la herencia está bárbaro, pero no me diga que se rompió el sacrificio. No, lo vamos trabajando, porque en verdad, si vos mirás la historia del Uruguay, un poco para contarles a ustedes, los apellidos se repiten. Sí, En lamentablemente. Uruguay, si tú mirás la constitución Sí, del sí, Uruguay, eso es cierto. los apellidos de las familias que gobiernan Uruguay se repiten. Y Argentina es similar, por eso ustedes se encuentran igual. En Argentina, menos del 5% de la población tiene más que el resto. Sí. ¿Sí? O sea, la acumulación argentina es terrible. Cuando él habla de educación, por ejemplo, a mí me tocó ir a viajar muy joven por ahí, y nos decían a los uruguayos que éramos los judíos de América. Porque por la educación que teníamos y la formación, trabajábamos como consultores en varios lugares. Nos seguía Chile. ¿Sí? ¿Y por qué llegamos a esa educación? ¿Cómo se consolidó esa educación? Porque nosotros nos adherimos a un modelo europeo. Brasil se adhirió al modelo estadounidense. ¿Qué forma para el trabajo? Nosotros formamos para la persona. La filosofía en la educación uruguaya es fundamental.
ahora que han restringido las horas de filosofía, todo el mundo se enoja. ¿Cuál debe ser la filosofía de educación en Uruguay según vos? Mirá, ¿Para el trabajo? ¿Para la persona? Porque yo he visto, digo, es en serio lo que te digo, yo volví no hace muchos años del extranjero y me encontré con un nivel educacional paupérrimo en los jóvenes. Es más, yo cuando alguien me dice, no, mejoramos la educación, yo les hago este planteo. Cuando quieran, nos paramos delante del liceo que quieran, agarramos las botijas que ustedes quieran, elíjanlo ustedes y le hacemos preguntas de historia, les hacemos preguntas de ortografía y lo mostramos y lo filmamos para que ustedes vean lo horrible que está la educación en este país. Y no viene de ahora, esto viene de años. Sabés que las generalizaciones son malas, ¿no? Yo te estoy hablando... En sociología al menos las generalizaciones lo que podemos son buenas, hablar. lo que te digo. Parate en la puerta del UTEC y preguntarle sobre robótica a los gurises, Okay. no sobre historia de Grecia y demás. Entonces lo que te digo, no es que la estoy hablando de la educación común y corriente. También me puedo parar delante de la Facultad de Derecho y preguntarle de Derecho, no sea malo, estoy hablando lo común. ¿Pero y qué es lo común escuela, que están aprendiendo? Liceo. ¿Qué es lo que están Escuela aprendiendo? y liceo. Tú no podés preguntarle lo que tú aprendiste. No, yo le puedo preguntar Tú si aprendiste sabe. para otra generación. Y entonces a eso es lo que te estoy preguntando, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Yo creo que el proceso de ¿Educación por trabajo o educación para la persona? ¿O una combinación? Eso es lo que te estoy preguntando. La educación en el mundo y la No, hablame de Uruguay, no me hables del mundo. Es a través de la formación de la persona. Formación de la Vos persona. tenés que hacer que la persona pueda dar la capacidad de pensar, de decidir, de actuar y de tomar oportunidades. Vos sabés, Eduardo, en Uruguay, eso la está falta de perfecto. comprensión, para un poquito, la falta de comprensión lectora que hay en este país. No lo digo yo, lo dicen las estadísticas. Claro, pero ¿por qué? Vamos Sí. a razonarla por qué. ¿Por qué? Porque tú si no tenías un libro y una radio que la aprendían 2 veces por día porque no había cómo, no tenías lo que hacer. Entonces, ¿qué la culpa de quién es? Y nosotros, lo que decía, la globalización mal utilizada hace que los gurises pasen 18 horas viendo porquerías que produce un sistema económico para vender. ¿Quién permite eso? Y tú podés controlarlas. ¿Quién permite? Tenés que aprovecharlas. ¿Qué vas a decirle? No, ahí sos un dictador, vas a decir quién aplica y quién no. No, yo te estoy Tenés que preguntando. enseñar a los gurises que aprendan a elegir, que aprendan a buscar. ¿Y los Tenemos padres un no problema. forman parte de esa elección o esa Claro, prohibición? Claro, pero nosotros somos padres. Sí. Mi padre, por ejemplo, hablaba por teléfono, en el teléfono del vecino porque no todos teníamos. Exacto, yo ¿sí? también. Televisión no teníamos. También. Pasamos a tener en el año 78. Yo un poquito ¿sí? antes. Después de eso pasamos a tener las telecomunicaciones. Antes era por cable, se llamaba una operadora para que te comunicara. Después vino el teléfono, después vino el celular, ya todos teníamos El teléfono. fax. Ojo, la revolución tecnológica está Fue abismal abismal en 10 años, claro. Del 90 al 2000. Fue impresionante. Claro que la generación de ellos lo debe sufrir muchísimo. Yo para nada, al Porque contrario. venían de un cambio que se daba lento, paulatino, a una velocidad de cambio que hoy, por ejemplo, En mi profesión es sensacional en eso. informática, en Estados Unidos la depreciación de un equipo es de 15 días. ¿Sí? ¿Cómo haces? ¿Cómo haces para acompañar en un país pobre? Pero yo te voy a hacer Tenés que te voy a decirle, plantear un caso y se van a enojar algunos de los que están en informática. Yo compré una computadora en México antes de venirme. Hasta hace un año no había repuesto de esa computadora, no existía en Uruguay. Y vos decís, no decimos que estamos tan avanzados. Es que ya no se compra repuesto para computadoras, Ya se no compran hay, computadoras, ya nadie no hay. hace, son descartables. Ya no hay. Claro. A ver, micrófono. Pero con esto, que lo que hablaba Samuel, hay una cosa importante. Todo este propio desarrollo tecnológico te lleva a un deterioro de la educación por el poder de accesibilidad de todas las masas. Okay. Hay una cosa filosófica que uno no puede olvidar, que el medio social condiciona la conciencia social. Eso no lo puedes sí, olvidar. Ahí se te viene el deterioro en la educación, el deterioro en la conciencia, el deterioro en el desarrollo. ¿Y qué formas? Obreros. Sí. Por eso, la deserción escolar, ¿qué haces? Si tú no tienes con qué comer, tú no vas a ir a estudiar. Claro. Tú vas a ir a trabajar. Es decir, tu cabeza no va a pensar en que no tengo zapatos que ponerme, tengo que trabajar para generar... O tengo que ayudar a mi madre. 500 pesos para poderme comprar un par de chinelas o un par de botas para poder trabajar. Entonces ya te cambia la cabeza. Claro. Entonces ya tú no vas a pensar en la universidad. ¿Y qué voy a hacer estudiando 3, 4, 5, 6 años si no voy a ninguna parte? ¿Y ese tiempo qué hago? Me muero de hambre. Claro. Aparte, la presión en casa, tu madre te va a decir, no te voy a mantener. Exacto.
Me voy con Samuel, ya hablaste, me voy con Samuel. Pará, que quiero Samuel, esto me está pidiendo la palabra hace un rato. Pará, ya te la paso. Pero ¿Qué decías? ahí tiene que ver con la estructura de la familia y por supuesto de los padres. Pero el Sin concepto, duda- una cosa solo, una perlita. No. El concepto Bajale el uruguaya. micrófono, no podés hacer eso. Dejalo que hable después. Dejalo que hable y después vas vos. Dejalo que hable y después vas vos. ¿Qué pasa? Ahí, por supuesto, todos los países y han sufrido lo que es el avance tecnológico que hemos tenido. Allá los que se proyectaron para afrontar ese avance tecnológico y los que no lo hicieron. Entonces aquí hay una responsabilidad que pesa sobre los que estaban en el gobierno en este caso. Aplico de que no proyectaron y no tomaron en cuenta lo que venía. Y pesa la responsabilidad de que quienes están actualmente no han hecho un cambio considerable para afrontar esos cambios. Porque claro, es muy fácil preguntar, pararse frente a la UTE o a cualquier instituto de secundaria y decir, bueno, ¿qué sabes de historia? ¿Qué sabes? A mí lo que realmente me preocupa es que de cada 10 jóvenes a 5 no les vas a poder preguntar porque no los encuentras en la UTE. Ya desertaron. Y eso no es un problema de 4 años, es un problema de décadas. Entonces, ¿dónde vemos equidad? Bueno, nos paramos frente a la UTE, de cada 10 le podemos preguntar a 9 jóvenes y ahí por supuesto se van a ver los deterioros que le está planteando. El cambio de paradigmas que sufren por supuesto los jóvenes con todo el avance tecnológico que se está viviendo, donde por supuesto se suplantan las prioridades, donde hay más tiempo en la computadora, donde hay más tiempo en cosas innecesarias, donde hay menos tiempo para la lectura, donde hay menos tiempo. Pero ¿qué pasa en Uruguay? Bueno, en Uruguay pasa que hay 5 jóvenes de cada 10 que no están destinando ni siquiera el tiempo en tecnología, en absolutamente nada, sino que están fuera del sistema educativo. Correcto. Entonces el problema es peor en ese sentido. Un minuto, contestale, un minuto, no más. No más. Porque si no vos te apropiás del micrófono y no hablan los demás. Bueno, disculpe, un minuto. Disculpe. Minuto. No quería nunca cortarte. Sí, Dele. Lo que te digo es que en Uruguay la educación es obligatoria primaria desde 1904, 3, antes, ¿no? Un poco antes. ¿Sí? Con el Pepe Valle. Sí, era de las universidades. O sea, para Uruguay la educación siempre fue prioridad. ¿Qué pasó? Cuando nosotros somos el país que tenemos mayor conectividad por persona, o sea, en hogares, Uruguay es el que tiene mayor conectividad. Sin embargo, no tenemos, como tú decías, porque no nos preparamos suficiente, docentes capaces de enseñar o acompañar esos procesos. Tenemos docentes muy buenos. Yo creo que si nosotros comparamos el nivel docente de Uruguay con otros países de América Latina que conozco, estamos años luz. Lo que sí nos está obligando y nos está desafiando son las formas de enseñar. ¿Sí? Correcto. Los medios y la cosa, que la inversión en 15 educación segundos. de gobiernos anteriores y de actuales es muy baja. Nosotros proporcionalmente por lo que vendemos de jóvenes, lo que invertimos del presupuesto es bajísimo. Okay. Entonces, sin dinero no hay educación. Me voy con Hugo allá en la punta. Antes de irme con Hugo, déjame decir algo. Buenas noches a todos, un saludo a todos, principalmente al doctor Iván. Papá. Compañero, directamente trabajé a su lado llevándole a prestar sus servicios a la comunidad de la campaña lejana y profunda. No tenía pretensión a sus compañeros, la mayoría te miran por arriba. Ellos entenderán lo que quiero decir. Iván es un profesional de la salud, de espíritu lleno, con tremenda dedicación y cariño hacia sus pacientes. Un gran amigo. Un abrazo fuerte te manda Joaquín. Amigo, de hecho fue el del ómnibus de la intendencia que trabajamos juntos mucho tiempo. Bien. Grande Joaquín, gracias. Adelante, Hugo. No, solo a agregar, en el tema de la educación, yo realmente llevo poco tiempo acá en Uruguay, no conozco a fondo todo el sistema educativo, todo el funcionamiento, incluso a veces confundo lo que es liceo con escuela, le digo, ¿en qué escuela estás? No está en la escuela, está en el liceo. Para mí escuela es todo. Claro. Pero bueno, para nosotros escuela es todo, ¿no? En realidad el tema de la educación es un tema muy complejo, y el desarrollo, en teoría, de una determinada política orientada a algo no te garantiza un resultado. La educación es un sistema educativo que está aplicado en una sociedad con determinadas leyes, con determinadas prioridades en la sociedad, con determinadas posiciones. Y el tema en Uruguay, encaminar la educación
está bastante complicado, o sea, yo veo bastante complicado. Hay un tema de fondo. Nosotros venimos de países que viven severas crisis. Nosotros vivimos en Cuba, crisis económica desde hace bastante tiempo. Venezuela también. Sin embargo, los sistemas educativos han sabido mantenerse, sobrevivir y mantener un rigor y mantener una estructura y mantener un objetivo. Y yo te puedo decir, mis profesores de cada año y cada profesor no te permitía ningún desliz en cuanto a estas cosas. No existe nada de eso de vamos a apañar un poco ahí en este tema, vamos a pasarlo de año, vamos a pasarle una mano. Esas Sí, cosas acá no los aplauden existían. un poco más. Esas cosas no existían. Hugo, si yo te digo, ya nos queda poco tiempo, digo, pero a medida que vamos avanzando, quiero preguntar igual, porque nos fuimos para la educación, pero te pregunto, ¿es Cuba una democracia o una dictadura? No, para mí es una dictadura completamente. Ok, Iván, ¿es una dictadura o una democracia? ¿Sí o no? No Sí, es cualquiera. para mí no lo encuentro como una dictadura. Es una forma de subsistencia que ha venido creciendo y adaptándose a lo que ha tenido. Correcto. ¿Y cómo lo llamas? No lo tengo clasificado porque No está clasificado. no lo puedes llamar como dictadura. Es decir, si el pueblo hace la elección, porque tú no eliges directamente al presidente en Cuba. Es un sistema electoral Diferente. que Sí, sí. el parlamento es parecido al de los Estados Unidos. El parlamento es el que elige al presidente del Partido Comunista, que va a ser el líder de la revolución en este caso. ¿Hay partido lo que de vaya a hacer. oposición? No existe oposición. Entonces, ¿Por qué no existe? no se permite. Entonces es una dictadura. Entonces, pero yo en le ese- pregunto acá, no, le voy a en preguntar, ese- pará, en antes ese que me hable él, sentido, antes que me hable él de Venezuela, le quiero preguntar acá. Si hoy acá en día, pregunto, y usted contésteme, pasara lo mismo acá, el gobierno de turno, en este caso vamos a poner, en vez de Díaz Canel, pongo a la calle, en vez de Cuba, pongo Uruguay, en vez del Partido Comunista, pongo el Partido Nacional, disuelve todos los demás partidos, no hay oposición, no los deja a ustedes. ¿Qué sería? Estados Unidos Sería, permite pará, la comunista. sería. Estados Unidos No, hay para mí, parece que no. No, es dictadura. Pero para mí sí. No, Estados Unidos no es una dictadura. Pero para un poquito, acá es un único partido. Pregunto, ¿en Estados Unidos no son son? Bueno, ¿y acá cuántos son? 4, 5. Pregunto, ¿cómo sería? ¿Cómo se llamaría acá? Eduardo tiene toda la razón. Son En dos Estados grupos Unidos no acá, se uno permite de el Partido derecha y otro Comunista. de izquierda, No nada se más. puede ser Partido Comunista. Sí, Son dos grupúsculos, digo acá, digo. nosotros pertenecemos a un partido político y hacemos política. Uno, el partido, ¿cómo le llaman? ¿Cómo le dicen ahora? La multicolor, ¿no? La multicolor. Y el otro le dicen colcharretazo del otro lado. Es lo mismo, finalmente son grupos que se unieron de un lado y del otro, con una diferencia. No, gran muy diferencia distinto. que el Frente Muy Amplio distinto. tomó otro rumbo. No. Se juntó. No, estamos lejos. Pero finalmente es lo mismo, izquierda y derecha, son dos. Allá también son dos. Pero ¿qué pasaría si la calle hiciera lo mismo que hacen en Cuba y se declarara así? ¿Y cómo se llamó? Dictadura. Dictadura, entonces. Entonces dictadura el nombre. Acá Valdomir dio un golpe de Estado y fue un golpe de Estado para promocionar las libertades. O sea, hay de todo, ¿no? Si es Varias dictaduras vieron acá. No, pero yo te estoy preguntando, ¿qué pasaría si lo hace en la calle? O sea, ¿cómo lo llamás? ¿Cómo lo llamás? Lo que hay, Estados Unidos, si lo hace en la calle, creo que lo aplaudo, ¿sabes? ¿Sí? Claro. Está, avísenle. Sí, tenemos el bloqueo de Estados Unidos. ¿Qué opinas? Sí. No pude contestar tu pregunta. Ahora. Eduardo dice el pensamiento Estoy único. moviéndolo un poco. El pensamiento único es malo. Precisamente es lo que se da en Cuba. Un pensamiento único. Donde se regule el acceso a la información, donde se regule el acceso a los derechos, y eso con el tiempo se ha regulado en el acceso a la calidad de vida de los cubanos. Porque decir que hoy están mejor que antes es una completa utopía. Hoy están mejor que antes. Entonces, el pensamiento único, ¿dónde priva? En Cuba. ¿Y en Venezuela? Hay una clara diferencia con Estados Unidos. ¿Y China? Hay una clara diferencia. ¿Por qué Que no hay hay, Partido Comunista en Estados que hay Unidos? participación. Pero no hay Partido Comunista. Hay que no preguntar hay cuántos permitido. muertos tiene arriba el Partido Comunista y por cuántos qué tiene se Estados cuidan. Unidos? ¿Me explico? Hay que preguntarse. ¿Cuántos tiene Estados Y Unidos? la, La y revolución la- civil de y Estados la Unidos, guerra se ¿cuánto mató? condena. Y la guerra se condena. Y nosotros como demócratas tenemos que condenar la guerra. Y no generarla. Y por supuesto, Entonces, yo no estoy Estados Unidos defendiendo no el es una gobierno de los democracia. Estados Unidos. Yo lo que estoy defendiendo es que exista la posibilidad Cuba, sí. de Cuba no hay cuidarnos de lo que Hermano, realmente afecta a la libertad. A eso me refiero. Claro. Y ese tipo de sistemas afectan la libertad. Porque ¿cuáles son los aliados de esos sistemas? Los gobiernos que precisamente buscan no respetar la libertad. ¿Es ¿Me explico? Venezuela una Entonces, democracia? Es un A ver. narco-estado dictatorial.
narcotraficantes claramente identificados, aliados con la guerrilla colombiana, el cartel de los soles, Diosdado Cabello, gobiernan un estado que violenta los derechos humanos. ¿De quiénes? De quienes lo adversan y también de quienes lo siguen, porque se violentan los derechos humanos cuando tienes las ciudades más peligrosas, por ejemplo en este caso de la región. Entonces se violenta cuando no hay acceso a la salud, se violenta cuando no hay acceso a la calidad de vida, cuando no hay acceso a la educación. Eso es lo que ha pasado en Venezuela. Lo mismo que pasaba que pasa en los países aliados del gobierno de Cuba. No le llames dictadura, del gobierno de Cuba, pero cuando revisas aliados te das cuenta que son modelos, líderes que quieren impulsar y que quieren, por supuesto, generar un sistema donde no se respeten las libertades. No es así. Porque si cuando se pide el bloqueo solo bueno, el micrófono. El tema es este. Yo lo que digo es, cuando hubo narcoestado en Colombia, ¿lo llamamos dictadura? Cuando hubo narcoestado en Ecuador, ¿lo llamamos dictadura? No. Pero cuando hay en Venezuela, sí lo llamamos dictadura. Yo no estoy de acuerdo con Maduro, me parece que es un desastre. Claro. ¿Sí? Y creo que no pero debe haber presos políticos. Si vos me decís, cuando dices, ¿por qué no lo llamamos en Colombia? Eduardo, es responsabilidad tuya y mía llamar lo que sucedió en Colombia. Es responsabilidad tuya y mía condenar lo que hizo Pablo Escobar en Colombia, que secuestró el sistema político. Pero no solo Pablo Escobar. Te pongo un ejemplo por poner un nombre, pero es responsabilidad nuestra condenarlo. No es responsabilidad nuestra decir la democracia sirve cuando tengo que defender a los míos, pero no sirve cuando tengo que condenar a los otros. Jamás me pasaría por la cabeza respaldar el narcoestado de Colombia. Jamás se me pasaría por la cabeza respaldar lo que sucede en El Salvador, donde tú hablabas, por ejemplo, de democracias unipartidarias. Sí, está bien, pero si todos los partidos estaban aliados con las maras salvatruchas que han generado la huida de salvadoreños a otros países. Entonces, y hoy hay un solo partido que gobierna El Salvador y que tiene, por ejemplo, hasta récord de 100 días sin homicidios, cuando antes no se pasaban 5 días. Pero ¿por qué te digo? Entonces, porque una situación del contexto hizo que él se cerrara para poder gobernar y llevar los derechos sociales a la gente. ¿Sí? ¿Funcionó? ¿Y eso le decimos dictadura? ¿Funcionó en Cuba? No le decimos. Yo no sé si no funcionó en Cuba, si tengo a estas personas acá que me están dando ¿Y las los manos. tienes acá? ¿A cuántos kilómetros de su tierra? Porque no cubanos pudieron ejercer en su país. Y en Cuba no hay médicos. No pudieron ejercer en su país. Claro. Bueno, bueno, me mandan ¿qué porcentaje me mandan por eso? Me mandan más saludos. Respeto a los balseros. A ver. Es una falta de respeto a los que están presos en las distintas cárceles porque salen a protestar. Es una falta de respeto, Iván, a la gente que se lanza en una tripa y trata de llegar a Estados Unidos. Pero son cosas totalmente. Perfecto, pero son cosas que son totalmente diferentes. Hay una cosa que no podemos olvidar. Vamos a desenfocarnos del fanatismo, porque estamos quedando con una sola cosa. La migración existe en todo el mundo. Todos migramos. ¿Cuántos uruguayos hay fuera de Uruguay? 1.000.000 ¿Cuántos brasileños hay fuera de Brasil? A diferencia que ellos tenían la oportunidad de quedarse en su país y encontrar oportunidades. ¿Y por qué salieron? Venezuela no. La migración hay existe. Millones que salieron porque no tenían oportunidades. Por una situación X dada en un momento X. Va a suceder en todos los países. Va a suceder en todos los países. Va a suceder en Uruguay, va a suceder en Argentina, va a suceder en Brasil. Van a venir franceses y van a encontrar Uruguay fantástico y vienen del primer mundo. Y eso es lo que ¿Qué dices? Lo que habría que me parece que sería bueno agregar, porque nosotros somos cubanos y tenemos un venezolano acá. Bueno. ¿Y qué cosa era Venezuela antes de que se vinculara con Cuba y qué cosa fue después? O sea, la debacle de Venezuela vino después de que Fidel Castro ideara y realizara el foro de Sao Paulo, que fue una necesidad que tuvo que hacer después de la caída de la Unión Soviética, porque se le acabó el mercado, se le acabó el financista. Pero Venezuela... Permítame un poquito, permítame un segundito, dicen acá. Che, Iván, pará un poquito. Iván, estás acumulando saludos. Dice, es fácil hablar, dicen acá, primero mandan saludos. Pero dice, es fácil hablar de comunismo cuando estos señores de la izquierda, se refieren a ustedes, hablan desde la comunidad de nuestra democracia y del capitalismo que les posibilita tener sus celulares de última generación. Saludos a Iván. Después te mandan. O sea, le pegan a ustedes y le mandan saludos a Iván. No pegan, esos son puntos de vista, es lo que venimos a conversar. Es lo que te digo, es cultural. Si tú tienes recursos para tú trabajar, eso es lo que le pasaba a el Capital. ¿Qué le pasaba a María Angel? Mars nunca hubiese sido nada sin Angel. Si no tuviera recursos,
porque iba a ser un pordiosero parado en una plaza que nadie le iba a dar pelota. Necesitaba vestirse, necesitaba calzarse. Cambia la mentalidad. Si tú te paras mañana en la Plaza Flores como un pordiosero, nadie te va a mirar. Entonces tú necesitas medios, tú necesitas recursos. Y así funcionan los países. Si tú tienes, tú eres. China, ¿por qué nadie la toca? Es el único país comunista del mundo, socialista del mundo, que si tú miras la... No, socialista, no son comunistas. Sí. Porque ellos Eso se trabajan a define medio como termo. exacto. ¿Tá? Porque el socialista tiene una empresa pública que trabaja de mañana, pero de tarde cierra y se va a su negocio. Y tiene su empresa privada. Sí. Entonces capital mixto. Sí, exacto. Pero ellos tienen un trabajo social con su comunidad y con su pueblo, que tienen pobreza, ojo, porque son un montón. Hugo. Pero trabajan para Hugo, todos. Hugo, No solo es una Sí. cosita más. Hugo, pará un poquito, Hugo. No, yo creo que la gran diferencia es que habría que ver esto que estamos haciendo acá. Nosotros no lo podemos hacer en ninguno de nuestros países. Hablar y debatir sobre qué es bueno de la izquierda, qué es bueno de la derecha, si hay democracia, si hay dictadura. Acá en Uruguay, si a usted le parece algo malo, usted va y lo dice en televisión, en Facebook o en su casa. Usted puede hablar con completa libertad. ¿Allá no? No, por supuesto que no. Acá estamos debatiendo desde o sea, yo me considero una persona completamente opuesta al comunismo, porque evidentemente yo salí de Cuba, consecuencia de eso. Entonces yo no puedo compartir ni puedo defender el comunismo de ninguna manera, pero de ninguna arista. No me lo pueden pintar de bueno de ninguna manera, que no lo voy a ver de esa manera. Y está bien. Eso Pero es sin el embargo tema. estamos acá debatiendo perfectamente en democracia, en libertad de expresión, y estamos con ustedes que tienen una idea de izquierda y defienden su criterio, porque estamos en un país libre, un país democrático. En los países nuestros, y seguir la lista, ni en China, ni en Cuba, ni en Nicaragua, ni siquiera en Rusia, Sí. que vos no sabés qué cosa es Rusia, vos podés hacer esto. Sí, entonces, La libertad de expresión está sesgada, digo, los medios están tomados por el gobierno, eso te lo puedo decir porque yo tengo amigos periodistas que están en esos países. La libertad Vos imaginate que vos no puedas estar en un foro de estos, ni lo puedas hacer porque tu gobierno haya secuestrado el medio y diga, no, acá hablan solo lo que están... Como dijo él hace un rato, ¿Y a ¿no? ti te darían un espacio en Canal 12 de Montevideo para hacer un programa? Capaz de todo? que sí. Ah, capaz. Capaz que sí. Andá a intentarlo. Pero para un poquito, y a los que están... Porque los pará un medios de poquito. comunicación son el poder económico. Y si Pero- le sirve pero- un gobierno, lo van a apoyar sea de izquierda Pero vos de estás derecha, equivocado en azul. algo, vos estás equivocado en algo. Sí. Tal vez los medios te puedan condicionar. Yo tengo ofertas por la duda y ahí te pueden decir, tengo ofertas a Montevideo para ir a trabajar a Montevideo. No hemos ido porque no nos interesa. Pero para empezar, y segundo, lo que nosotros hacemos con la independencia que lo hacemos, lo hemos hecho toda la vida, 43 años con el gobierno que vos me pongas adelante. Toda la vida, toda la vida. Sí, empecé a trabajar cuando era en Botija con 17 años. Mirá, vos, la dictadura se fue cuando tenía Tuviste la 18. suerte, porque varios amigos que Ahora, estudiaron digo, lo si sacaron vos de no los lo medios de podés comunicación. hacer, si vos no Y lo del podés liceo. hacer, Mi padre fue claro, destituido pero siendo si profesor. vos no lo podés Eso no hacer, me digas que no hay quiere libertad. decir que los demás no. Hubo algunos que lo pudimos hacer. Es lo mismo que vos decís, hubo algunos, no generalices, las generalizaciones son malas. Entonces algunos pudimos, ¿qué decías? No, veníamos en ese debate, solo cerrando eso. Claro, lo que yo quería solo aportar es, el gran error cuando se debate esto es querer encasillar. Claro. Porque Por eso. al querer encasillar, esto es democracia, esto no es, perdemos la riqueza del debate, que venía muy lindo. Sí. Hasta el momento que queremos encasillar. Y sigue muy Sí. lindo, y Bueno, sigue pues muy yo lindo. tengo que calificar Claro, qué no. país es democrático y qué país no. Nos vamos a meter en un lío terrible. Es que nunca nos vamos Ahora, a poner de yo acuerdo. me pregunto, y cuando se habla, y la gente dice, por ejemplo, porque yo he visto políticos de todos los colores y de todos los países, pero hay políticos que agarran el micrófono y dicen, acá en Uruguay, te los puedo mostrar, y hay sindicalistas como Abdala, que dicen, Cuba es una democracia, Venezuela es una democracia, y va y se abraza con Maduro. Y dicen, todavía, y está la grabación, por la duda digo, representando al pueblo uruguayo. Pero decime, Y a ver, se abrazó y se abraza en Dubái pero con justa- un rey. y no se abraza con Bolsonaro también. Bueno, a ver, ¿cuál es el problema de eso? Como te dije, la política es poder. ¿Cuál es el La problema? política es ¿De poder. la derecha o de la izquierda? A ver, no podemos reconocer lo que es o lo que no, o no reconocemos bien, como dijo él. Lo que es de nuestro lado lo reconocemos, lo que no es. No. Yo no soy marxista. Esa es la impresión que da. Yo no O sea, soy te estoy diciendo marxista, que es la primero. impresión que está Soy de dando. izquierda y no soy marxista, soy humanista cristiano. Está, ¿sí? pero es la impresión que deja. Yo, por ejemplo, con el gobierno alemán, con el que compartí algunas partes también por estar en la cooperación,
Hay cosas muy buenas que se pudieron hacer dentro de este sistema capitalista. No se pudieron hacer más, porque el sistema también bloquea. Entiendo que el entorno, por ejemplo, si en Venezuela no les dan a la oposición la posibilidad de comunicarse, si se cierran, la pregunta es ¿por qué? Me pregunta Entonces, bueno, un televidente si te parece bueno cualquiera de los gobiernos para implementarlo en Uruguay. No, pero ni siquiera creo que el uruguayo está bien, ¿eh? No, yo tampoco, mucho, pero bueno. Nos falta mucho. O sea, decirle al oyente que esto no se trata de decir yo soy del Partido Colorado del Frente Amplio. Esto se trata de analizar la democracia. Dice otro acá, dice que es fácil ser comunista en un país libre, pero que difícil es ser libre en un país comunista. Sí. Eso dijo otro. Empezaron los panelistas a hablar, cuidado, No, pero te está diciendo si te gusta el sistema, digo, porque... Pero decir a un capitalista que vaya a vivir a Haití. No, sí. Hay mejores, eso, hay mejores, una democracia son mejores que otras, están mejor evaluadas. Ahí eso es lo que yo, ¿verdad? Ahí donde voy. Ahí está, son imperfectas todas, unas son mejores, la que tenemos otras, es imperfecta, ¿verdad que sí? Claro, es muy imperfecta. Pero la gente empieza a creer menos en la democracia. Y empieza a creer menos en la democracia cuando un país empieza a ponerse corrupto. Por narcotráfico o por vender pasaporte o por perseguir alumnos de un liceo o perseguir profesores. Y lo del otro lado también, eso es lo que te dice él, que aprovechás eso. A ver, escúchame, Colo, sí. Lo que él te estaba diciendo recién, hace un ratito te dijo, ustedes lo que hacen es aprovechar el momento para hablar de lo que hacen los demás y lo propio. Pero, habla de Sendik, habla de... Dale. Seguro Sendik tuvo problemas, fue destituido. Debe ser parejo esto. Renunció. ¿Qué es lo que no le vamos a pegar un tiro ahora o sí? No, porque ahora... Pero hay que decir las cosas, porque si no suena a que está flechado para un lado. Pero le erramos también, No pudimos... A ver, yo estaba hablando del tema de las intendencias que pueden tomar a dedo los trabajadores, ¿no? sin sorteo, sin mérito de oposición, ¿verdad? Pero eso, cuando nosotros fuimos gobierno, tampoco lo pudimos cambiar. Pero no lo pudimos cambiar porque no teníamos la mayoría necesaria, pero podíamos haber llamado un plebiscito. Les hago una propuesta. Ahí nos equivocamos. Escuchame, les hago una propuesta. Ustedes los 5, miren lo que estoy haciendo, nunca hice esto en un programa de televisión. Nunca, en serio. Ustedes ponen los temas. ¿Ok? Pero pará un poquito. Pero lo vamos a ordenar, porque esto fue un relajo, ¿no? Aquel se agarra el micrófono 3 horas, te lo tengo que estar contando y no me gusta. Digo, claro, ¿vos vas a estar? ¿El viernes que viene vas a estar? No. Pero podés estar por Zoom. Bueno, los invito a los 5. ¿Sí? Para el programa que viene. ¿Cómo? ¿Está? Pero al revés, lo voy a poner al revés ahora. A criticar lo propio. No hablar bien de lo propio, hablar en contra, déjame hablar, en contra de lo que hicimos mal. ¿Por qué Cuba llegó a lo que llegó? ¿Vos? ¿Por qué Cuba llegó a lo que llegó? ¿Qué culpa tienen los cubanos? ¿En dónde le erraron? ¿Qué es lo que hicieron mal? Lo mismo. Vos me hablás de Venezuela, ¿qué culpables son los venezolanos para llegar para atrás? Vos me hablás de los errores del frente y vos también. ¿Se animan? No, pero yo digo, si te animás a hablar en el programa que me viene. animo, pero a ver, pero ¿qué ejercicio? Es un ejercicio al revés. Me poner un ejercicio al revés, pero si yo defiendo algo... ¿Se animan a jugar al revés? Yo tengo que creer en eso para defenderlo. ¿Se animan a jugar al revés o no? ¿Puedo algún error? Sí, pero no ¿Se animan a jugar al revés o no? Yo no tengo problema. Yo te voy a poner una más fácil. A mí me encanta la historia. Dale. Llegué a Uruguay, aprendí de Rivera, aprendí de mi país, de Venezuela, de Brasil, todo. Dale que no tengo más tiempo. Pero te pongo uno. Dale. A veces, yo soy eternamente agradecido a Cuba porque si no, no hubiese sido lo que soy hoy. Correcto. Mi padre fue lo mismo. Sí. Mi padre, antes del triunfo de la revolución, dale que no tengo tiempo. Era limpiabota. Por decirte una cortita. ¿Tá? Fui ingeniero civil, de los mejores graduados de la Universidad de Rusia por una beca. ¿Tá? Y mi padre era miembro del partido. Hablamos de historia. Fanático. ¿Quería hablar de historia? De historia. Ahí saco y le digo, viejo, yo no estoy de acuerdo contigo. ¿Tá? Yo no puedo ser comunista. Es decir, comparto ideas socialistas de cosas que tú tienes que hacer el bien social. Soy médico por eso, porque quiero la equidad. Pero hay cosas que no pongo de acuerdo. Pero ahora, como le decía yo estuve de acuerdo con Fidel, que el tipo, como decimos nosotros en el buen cubano, la tenía bien puesta,
que cuando él dijo no, porque no tenía necesidad ninguna, porque era un abogado adinerado en Cuba, agarró para la sierra con 12 tipos y se cagó a tiro, porque no estaba de acuerdo. Bueno, pero ¿qué es que me propones para el programa que viene? Dale. Bueno, no sé, esto mismo. Hablar de historia. Debater. ¿Hablamos de historia en el que viene? ¿Se animan? ¿Te animás? Sí, yo creo que... ¿Sí o no? No es decir, no. Hay temas. Vamos a hablar para atrás. ¿La historia de qué querés? Nosotros tenemos temas. ¿Qué tema? Y tenemos que hablar de todo lo que ha pasado en la Torre Ejecutiva. ¿Querés hablar de la seguridad social en los países de ellos y la nuestra? De todo hay que hablar acá. Hay que estar abierto este programa para hablar de todo. Entonces, un programa abierto. Una provocación. Pero podemos hablar... En serio, una a ver, provocación. de nuevo. ¿Podemos hablar de la autocrítica del programa que viene o no? ¿Pero autocrítica de qué querés que ¿De la autocrítica de tu partido, de tu sector? Todas las veces nos preguntan eso. ¿Podemos? Yo no sé. Pero una cosa es que te lo pregunten y otra cosa es que vos lo hables. Escúchame, pero Bueno, a los partidos, al partido se puede decir, pero al Partido Colorado Rápido, ¿sí o no? nunca por qué perdieron. Yo lo voy a traer acá Nunca para tuvieron que hacer también lo haga. autocrítica. ¿Ustedes se animan o no? Sí. Bueno, entonces ¿para qué le dan tanta vuelta? Sí, pero ya te dije que ¿Sí o no? Ah, no tiene sentido. No tiene sentido. Claro, no deben animarse. ¿Tiene sentido? Hay otras cosas para Pero discutir. no, va a ser muy Tiene poco, sentido. Va a ser muy poco el argumento de los compañeros, va a ser muy poco el argumento, porque contra ti mismo no puedes... Aparte, si estás de acuerdo con una idea, ¿cómo vas a ir contra ti mismo? Esto es lo que hiciste mal, mejor lo tapamos. Eso es lo que voy. Me voy, me tengo que ir. Les quiero agradecer, en serio, un gustazo que hayan compartido este programa. Me gustaría ser más largo, pero no se puede. Se nos fue 2 horas, no hay más cositas. No del tema, solo decir que yo no vengo representando al Frente Amplio. Ya Yo sé, vengo cada como cual acá amigo. viene como persona independiente, ya lo tenemos muy claro. Me gustaría charlar después contigo mano a mano para dejar algo grabado, ya que vos te vas. Y a los oyentes, a los televidentes, darle las gracias. Les voy a dar las gracias uno por uno a ustedes, así cortito. Que disculpe los televidentes tanto grito. Cortito y al pie, Eduardo, José Luis, gracias. Samuel, Iván, Hugo, un placer haberlos tenido. Se puso más lindo, más picante. Disculpen las molestias, se lo hice a propósito para que entren un poquito. Es para que entren un poquito en caja y se ponga un poquito más linda la cosa. Si alguno se molestó, que creo que no, la disculpa del caso. Y a los televidentes, las gracias por habernos acompañado. Mire, nos reencontramos el próximo viernes a las 9 de la noche con una nueva edición de este periodístico que vamos a llamar Con Fundamento. Pasen ustedes muy bien. Hasta aquí, el programa periodístico por excelencia, Con Fundamento. Un encuentro con la actividad política de nuestro país, con la conducción del periodista Rafael Rizzo y un equipo periodístico de primer nivel, realizando un trabajo minucioso y objetivo. Con Fundamento. Objetividad con dignidad.